Suscríbete a La Panterita. Y el equipo deportivo más escuchado del país. 11:30, ya nos vamos, ya se viene Arturo Máximo Rubín. Antes de cerrar, Jorge Sosa y el equipo de Fútbol Grande, el señor Jorge Sosa y todo el equipo también. antes de cerrar, Sí. allanamiento en estos momentos en Guairá. ¿A qué? 4 allanamientos simultáneos. Y uno de los allanamientos se realiza allí en la gobernación del departamento. Epa, epa. Bueno, ya se viene el Fútbol Grande. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Supe Quitadol. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix. Pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. CCPA, 80 años enseñando inglés. Comes y Par, tu mejor opción. Habilitamos una nueva línea de WhatsApp de Radio Monumental para escribirnos, enviarnos videos, tus sugerencias y contenidos informativos. Más fácil de recordar, más simple. Toma nota y guarda. 0971 108010. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Aló, mira, ¿qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. Saludos para todos. Dale por lo que le dije a usted antes del partido, el resultado. Yo no sé quién iba a ganar. No dije yo 2-0. Ayer yo dije a Fabián. Llamarle a Fabián, se olvida, Denis. No está Fabián ahí. Yo no sé quién iba a ganar ni quién iba a perder. Pusieron una apuesta media nada más. Le dije antes del partido, este termina 2-0. No sé quién gana. Y terminó ganando Perú cómodamente 2-0. Sí. Pero en la previa le había dicho que 2-0. Y está Fabián ahí. Nada, no me dan bola a mí. Al pedo hablo. No está Gustavito ahí. No está Fabián ahí. Suena el teléfono. Parece que adivinanza. No contesta. Bueno, Fabián, llamamos. Así es la vida. Pero vamos a seguir a la selección. El fútbol cambió para siempre. Hace 107 años nacía Arsenio Rico, el goleador histórico del fútbol paraguayo, leyenda independiente y del deporte. Arsenio Rico. Hace 107 años. 107. Fabián, ¿cómo te va? Arturo, buen día. Un saludo a todos. Ayer en la previa dije que terminaba 2-0, ¿verdad? Sí, que había diferencia de 2 goles en el partido. Y no hubo nada, para mí no hubo un homenaje de reconocimiento porque acerté. Y sí, está, no sé, archivado no porque fue en privado, pero está ahora el recuerdo que uno tiene de lo que pasó en la previa. Y Caniza, de que tuvo COVID, se olvida. Es lo que le conviene. Pero, ¿escuchaste que yo dije delante de él? Sí, claro, cuando estábamos a punto de iniciar la transmisión. ¿Vos no te acordás? No me acuerdo. Sí, no, pero te hablo en serio. No, en serio, no me acuerdo. No, el tema delicadísimo. No, sí, cierto. Pastillas de amnesia, doctor. ¿Verdad, Fabián, que dije 2-0? Sí. Pero no, cualquiera. Gerardo, creo que estaba con un dato, ya estábamos al aire en realidad, y ahí dijo
en este partido hay diferencia de 2 goles. Adiós, Fabián, gracias por el reconocimiento. Adiós. Pudo haber sido 3-4 más. Sí. No digo 5, ya es mucho. ¿Verdad? Sí, en un momento dejó de acelerar Perú, me parece, y ahí se estabilizó Pero Paraguay. se desordenó Perú. Sí, se desordenó. Pero... Queríamos hablar con Eddie Friedman. Voy a hacer más goles, sí. Sí, pudo haber ¿Sabes lo que sido. yo digo? Hoy amanecí como el culo. ¿Sabes lo que digo? Perdón, hoy, Hoy nomás, me dice el Ahí te no hay que hoy hacer no. así. ¡Demonios! ¿Qué te digo? Hoy nomás me dice. Esas son las cosas que vos le das la confianza y después te carga. Hoy nomás. Es que estamos hablando del partido ayer. José Medina, ¿dónde juega en Nueva York? Perdón, en Tauri, ¿en qué puesto juega? Jesús Jesús Medina. Jesús Medina ahora juega volante por izquierda en Rusia. ¿Y dónde jugó ayer? Y estaba jugando por derecha. ¿Y Ayer quién entró por entiende derecha. la historia? Entró por derecha. Te hago otra pregunta. Hombre de fútbol como Barros Esqueloto, o sea. Porque uno después queda como una persecución y no esa es la intención. Ángel Romero, ¿cuántos goles tiene la selección? 6. Sí, que la mayoría lo hizo en la primera rueda. Después se apagó. Pero nadie puede dejar de reconocer que llega el gol. Sí. Y lo pone después. Pleito liquidado. Vos sos técnico de fútbol y jugador. ¿Para qué le pones a un jugador con pleito de resuelto? Enséñamela, por favor. No hay que perder con lo que ya está nomás. Si vos sabes que nos va a revertir. Y tampoco sé realmente lo que ha hecho el entrenador, ¿verdad? No, pero también a Torres, ponerle en el segundo tiempo ya, no sé, un lateral de oficio que para mí debería de empezar desde el vamos, ¿verdad? Pero faltaban todavía 20 minutos por lo menos. Sí, pero como está jugando Paraguay... Sí, eso sí, pero para usar todos los cambios. ¿Y después qué ganas? ¿Para qué? O sea, para la estadística. Y no sé, realmente no. ¿Para qué le pone? Es que tenía No que sé, hacer quería algo verlo, sí, quería ¿Pero verlo. con quién lo que va a hacer? No entiendo. No, Enseñame tenía la que hacer algo fútbol. porque- Darle minutos y que ver, tiene 4 darle un mundiales. No, tampoco yo. Pasa que si no ¿Cómo hacían que los cambios íbamos a decir, no? ¿cómo perdiendo? No vayan hizo? a pluralizar, Es no que vayan a sí, decir... es que sí le va a dar Espera, vamos a hacerlo como el eslogan de fútbol a lo grande. Cada uno hace cargo de lo que hace y dice. Yo me hago cargo de lo que yo digo, no pluralicemos. Pero ¿acaso no iba a decir eso? No, señor? ¿cómo vos Sí, sabés lo que yo iba? pero Ya hice mi mensaje esta mañana no en el hacía bloque. Yo los quiero, cambios. ¿cómo vos sabés lo que yo iba a pensar? Pues eso es extraordinario. Yo no puedo saber lo que vos pensás. Yo quiero morir en mi ley. Antes, Anderson Daronco, árbitro del clásico. Suspendido. Olimpia Cerro Ya Porteño. fue suspendido. Árbitro del clásico. Yo pensé que la FIFA le iba... No, Daronco, el ¿El matumbo de grandote. Perú-Uruguay? ¿El mismo de Perú-Uruguay? Árbitro, sí. Ahora, calentito, acaba de salir. Yo por uno lo voy a poner a Josué Colmán perdido en la cancha. Perdido por perdido. Viene a morir con lo que pongo con ustedes nomás, muchachos, voy a jugarme. Si después yo tengo 7 amistosos y tengo 7 fecha FIFA. Yo no voy a decir porque primero que los cambios son cambios. Igual que alguien me diga ahora, ¿por qué vos comenzás a hablar de Fabián Zanabria con lo que dijiste? Y yo le decía, déjame hacer lo que yo quiero hacer. Te guste o no te guste. Pero me van a decir lo que yo tengo que hacer. El técnico es nombrado para eso. ¿Equivocado o no? Y si equivocás, que te digan, te equivocaste. ¿Entendés? Pues si comienza con el discurso de la renovación y el futuro, yo no voy a entender lo que él quiere. Y lo digo con mucho respeto. Yo no entiendo. Ayer decía Fabián Condeni y este chico Medina, ¿cómo es? Jesús. Juega a la izquierda y juega a la derecha. Si entró con perfil ¿Y dónde hay cambiado, una ley? cambiado. ¿Dónde hay una ley que dice que vos tenés que cambiar? Si vos sos el técnico. Muchas equivocaciones. Una vez me acuerdo de Cubilla, cuando no se le pudo hablar en el aeropuerto, en el avión, porque se quedó atrás, se apartó del grupo y se quedó estático. Y no se le podía hablar. Veníamos en el mismo vuelo, un partido que Olimpia pierde. ¿Y qué le pasa a Cubilla? ¿Qué le pasa a Cubilla? Y después, cuando está bajando el avión, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Está muy autocrítico. Reconoce su error. Brillante, se equivocó en el cambio. Pues este país parece que si vos no cambiás los 30 minutos y estás perdiendo, vos sos un loco. Pues ¿quién te dijo eso? Pero andate en la Cubilla, ¿en qué momento cambiaba y cuándo cambiaba? ¿Y de qué se arrepintió?
No, mi mente ya no da. Y el discurso futurista de Barro y Queloto. ¿Qué le va a decir? Que Barro Queloto me puso en la selección, va a decir José Colmán. Sí, Barro Queloto me... ¿Y después? Eso es lo que va a marcar la estadística. ¿Y el compromiso? No convence en la conferencia nuestro entrenador lo que dice, no convence. No. A mí el equipo en sí no me gusta, no sé a qué juega Paraguay. Y por eso que estos 6 partidos, decina que juega. Ni yo puedo descifrar a qué juega Paraguay. O sea, meten a los jugadores para que hagan lo que, no sé, mejor saben hacer, pero no tiene una idea futbolística. Claro que vos decías, triangula por derecha fulano, llega Sigo buscando mi equipo, decía. Sigo buscando mi equipo. Pero no va a encontrar. No va a encontrar. Eso no Quiero una selección competitiva. Eso no, es lo que él declaró. ¿Cómo es competitiva? Enséñame una poco. Yo digo lo que él declara. Te voy a poner un ejemplo. Claro, yo digo lo que declara porque te voy a poner un ejemplo. No sé si todos escucharon. ¿Por qué sabíamos cuando Cubilla dirigía el equipo de memoria? Y cambiaba uno nomás. Sí. ¿Quién dijo que hay que cambiar? ¿Dónde hay una ley que te dice hay que cambiar? Para ganar o desempatar un partido. Si el que entra puede estar más perdido que el que está. ¿Cómo vas a saber que José Colmán iba a cambiar el partido, la historia? Y esa fue la idea, pero ninguno funcionó. ¿Qué idea si no tiene idea? Pero desde el principio se veía que Paraguay iba a perder. Yo entiendo. Y por suerte Paraguay que no perdió por goleada. Por momentos estaba perdido en la cancha, pero si terminaban los mismos 11 jugadores y ya no pasaba nada con ellos, ¿por qué no probó otra fórmula? ¿Por qué? Pero si yo soy técnico y vos me decís, y estoy con Arce, cambiar, yo te puedo decir, déjame a mí que dirija. Si perdido por pedido soy yo y el técnico. Yo estoy de acuerdo contigo, pero si para mí sería peor el error ahí. Pero si le pone de titular al jugador que no viene jugando, probarle del principio. Pero ¿a quién es lo que le pone para cambiar? No intentó y no funcionó. No entró bien Josué, no entró Jesús, no entró Ángel. ¿Cómo va? A Ángel Romero le pone de banco. ¿Cómo no es el tema? O me hace decir que Sebastián Ferreira ya era el goleador. Y te voy a decir más. Amarilla, González, Tony Sanabria, Ábalos. ¿Dónde están? Sí, ninguno llamado en esta oportunidad. Sí, ¿Y de qué vale todo lo que hiciste? ¿Qué decir que fuiste un fracasado, veo? ¿Qué decir que para el nuevo proyecto yo no cuento con ellos? Y hoy no. ¿Y después? En el inicio de la construcción nueva no está. ¿Y después? ¿Qué tenemos? Y Ferreira tampoco funcionó ayer, si vamos al caso. No, tiro al travesaño y después nada más. Esa única chance. El gol que le hace el primero que hace La Padula. Los dos llegan a la desesperada. ¿Y vos que no sos defensor, Denis? Ahí realmente se equivocan el central y el lateral que no se rota en el medio. Los dos tuvieron un mal partido, Alderete y Alonso. ¿Por qué se paran mal? Y porque hay que darle mérito al delantero también, que es muy bueno. Es muy vivo para ubicarse en el lugar correcto. Pero ¿cómo se llega tarde los dos? Hay una hora desesperada de espalda. No alcanza. Un lindo pase, sí. Pero estaban mal acomodados porque no estaban ni cerca uno de otro, Alonso y Alderete. No, en eso coincido, de que hicieron un muy mal partido, tanto Alderete como Alonso. Sí, por ahí. El Junior estuvo apagado, sí, apagado. Realmente el técnico puso 4 defensores centrales, ahí ya se equivocó, creo, para mí. Debería de jugar con laterales normales que puedan apoyar también el ataque. ¿Y Rojas se fue arriba? Rojas, pero no es ayer estaba muy desordenado Rojas. No ni para marcar ni para tirar atacar. Un buen centro no vas a contar con Rojas, ¿verdad? Te va a marcar bien ahí en la zona de... un jugador que la selección ayer. Un jugador. Y rindió un poco menos del... Richard Ortiz rindió un poco menos, pero rindió. Frente a Ecuador, que tuvo muy buen... Un jugador. Yo quiero resaltar el atrevimiento de Enciso por momento, pero no alcanza. También. Ortiz y Enciso, pero no alcanza. Los dos que para mí salvaron. Sí. Porque Enciso pedía la pelota, no se escondía, encaraba. Hay una en el segundo tiempo, sé que encara también, busca, patea. No tenía compañía. No tenía. Realmente destacarlo de Enciso es el que tiene que tener en cuenta al técnico para allá, para el futuro. Pero tiene que buscar alternativa, Arturo. Hay pero sí hizo bueno, sí hizo, me parece un chico obediente. Muy bueno. Y obediente. Sí, muy bueno. Y obediente. Me dirá la ausencia de Morales, un solo partido para más adelante. Pero no tenemos. No tenemos. Yo le veo a nuestro entrenador bastante perdido. No sé, yo no creo que clasifiquemos a otro mundial con este entrenador. Sinceramente le digo a usted. Oscar Ullón, discúlpame, Denis, tanto New York City como CSKA de Moscú, Medina juega por la izquierda. Y ahí está. Acá manda gracias, Oscar Ullón, mira. Me acuerdo de Ángel Romero en Corinthians, ¿verdad? Sí. Que jugaba a la derecha, la hacía marcar y hacía jugar de 9 incluso.
pocos son los jugadores zurdos que juegan bien por derecha. Melgarejo, por ejemplo, en Racing lo hizo bastante bien. Sí, exactamente. Bueno, Con Salah en Liverpool claro. lo hace muy bien, era otro nivel, pero... Jugadores élite sí claro. están más acostumbrados. Este chico de Guaraní, Mati, lo hace muy bien zurdo jugando por derecha. Pero pocos son. Segovia. Matías Segovia, claro, sí. es el zurdo que por derecha en velocidad te encara, te gana y Te hago una lo hace pregunta. muy bien. En defensa de Josué Colmán, el jugador no le puede decir, ¿para qué me llamás? ¿Para qué me llamás? Pero hay que darle más partido, más minutos pero Colmán. ¿para qué esquema de juego vos querés para Josué Colmán? Tiene un estilo ya definido. Sí. Él ya está definido. Sergio Díaz está definido. Decime, Nampón, ¿qué puesto lo que jugó? Y Josué ayer entró de volante a la izquierda. ¿Y qué hizo? No, nada. Y está... Pero, dos veces tocó la pelota. Dos veces para decirle, ¿sabes que jugaste conmigo? Es que cuando ya el equipo estaba perdido, seguramente le dicen entra y hace lo que Jesús en Libertad jugaba por la izquierda. Por la izquierda. Jesús jugaba por la izquierda, sí. Jesús Medina. No tiene la característica de que juegue por derecha, no le veo más, no le veo ágil, no le veo tan rápido encarador, o sea, más bien es para pasos largos por izquierda y tirar un buen llegar centro. a fondo de cancha. Sí, llegar a fondo de cancha. Sí, porque la idea cuando pones perfil cambiado es que el jugador haga la diagonal y pueda perfilarse para rematar, sí, pero sí. No tiene tanto eso Medina. No tiene, para nada. Más Colmán sí puede jugar por izquierda porque le beneficia. Y darle la pelota a Colmán. Pero para que juegue. Si no, Colmán no tiene la pelota, no juega. Ese es el tema. Sí. Y estos peruanos no te van a dar si estaban jugando como una final. Con un desorden peruano terrible en un momento dado. Sí. Ni no sabían ni dónde estaban parados ellos mismos. Empezaron los primeros bien y terminaron. En un momento dado se fueron del partido. La cara de Gareca lo decía todo. Mira si Ferreira le hacía el empate. Sí. Habría que ver emocionalmente cómo iban a quedar ellos. Con errores peruanos terrible. Eso en un mundial te puede costar la clasificación a la siguiente fase. Al final no fue la gran cosa Perú ayer. Yo creo que Argentina, Brasil y Argentina marcan la diferencia. Mucha diferencia, realmente. Ni Ecuador creo que está a la altura de ellos, ni el 30%. Yo no sé qué ahora... Uruguay tiene más calidad de jugadores, pero por nivel no está a la altura de Brasil y Argentina. Sí. Por lo menos en las eliminatorias. Ahora mucho dependerá de lo que salga en el sorteo, para ver el camino de ambos. Volviendo a nuestra selección, nuestro entrenador tiene que buscar urgentemente laterales. No tenemos laterales tanto por derecha como por izquierda. Tiene que empezar a buscar esos puestos claves. Buscan lateral y ganan un premio. No sé, yo en los amistosos buscar, no sé, llevarle a Alan Rodríguez, Rivas, Escobar. Para ir preparando. No hay mucho. Pero no hace falta, niño, que vos lo lleves en la selección. Tenerlo contigo, hacerle entender lo que querés. ¿Si cuánto tiempo lo tuvo a estos jugadores el técnico? Y ahora fueron 9 días. ¿Y cuándo jugaron juntos? Más 9 anteriores. ¿Cuándo integraron a la derecha y a la izquierda Jesús y Medina y Colmán? No. Una práctica. El primer combo en el cual ellos juegan partidos oficiales. Medina ayer debutó y Colmán su segundo partido porque entró un ratito la vez pasada ante Ecuador. ¿Y después? Y también... Y te hago una pregunta, Denis, ¿no tiene un asesor o él no quiere los asesores? Seguramente no quieren, porque nosotros estamos abiertos a hablar con ellos. Nosotros es futbolista, es seleccionador, ahí estuvimos también mucho tiempo, y yo me atrevo a llevar a algunos compañeros para conversar con nuestro entrenador. Pero yo no digo, hablar, no sé. Tampoco pedí que te paguen, ¿verdad? No, para nada. No, lo que digo es una asistencia de decirle, esto es así, porque él va a ir con el discurso todos los momentos de su vida, hablando de una selección de futuro. Y el ambiente es deprimente porque te repito, no se ve. No se ve, Denis, porque qué compromiso vos le das al jugador. Qué compromiso. Te digo, soy defensor de Josué Colmán. Sí. ¿Qué le va a dar? Yo lo pondría cuando el equipo está ganando 4-0. ¿O no? Y ahí le doy la libertad. Y le digo tipo Cubilla, bajen todos, que él se meta a la contra. Si viviese Cubilla, daría una charla y se quedarían todos con la boca abierta. El primer Cubilla, no el último, al que yo lo admiré. Sí. Es que te decía, así y así y así vamos a jugar. Es que te hacía el cambio por cambio. Fíjate quiénes estaban en el banco contra Barcelona. En la conquista del 90. Y ahí te va a decir. Pero también, Arturo... Te voy a contar algo más. Contá. No, así trátame bien.
Se juega con el Milan. Sí. Y los técnicos hoy se encierran en el discurso. Cudilla era parco y hablaba poco. Sí. ¿Es verdad? Sí. Un carácter muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. ¿Sabes lo que le sabes? Y que no me deje mentir Carlos Quise. ¿Sabe en Tokio cuánto tiempo estuvo en otra habitación? Hasta que amaneció. Carlos Quise, Cudilla y yo, analizando el partido. Él analizaba. Si vos le vieras la cara. Ese fue después del partido contra el Milan. Y Cudilla dijo, si yo sabía no iba a arrancar así, fue temeroso. Si yo se arrepentía, Banco de Olimpia. Solo encontré los cambios de la revancha ante Barcelona. Entró Gabriel González por abajo Jaraín. ¿Quién entró? Gabriel González, minuto 70. ¿Y después? Es distinto. ¿Me está entendiendo, Denny? Mirá los cambios. No le pone a un jovencito. Aunque en ese momento tampoco era viejo Gabriel. Pero no iba a exponerlo. ¿Y después? Y el segundo cambio, Vidal Sanabria por Raúl Vicente Amarilla. Bueno, Vidal que era volante de marca excelente. Recuperaba muy bien la pelota. Sí. Probablemente el mejor recuperador de los últimos tiempos. ¿O miento? No, así es. Realmente. ¿Y después? ¿Y por qué Gabriel? Porque el rival te iba a venir encima. Vamos a tirarle el pelotazo a Gabriel. ¿Y por qué Vidal? Porque es mediocampista central. Y lo saca Amarilla. ¿Pero a quién lo pone? ¿Para qué lo llevó a Zárate? Para sentir el famoso roce del vestuario de selección. ¿Para qué le llevó a Marco Gómez? Y por eso Galarza lo mismo. Galarza, pues yo lo puedo tener acá en Ipanea, ellos decirle muchachos. A vestuario. El vestuario de la selección. Yo creo Pasa que que este es el momento donde le puede llevar, después en otro momento no. Y le dijo al entrenador algo, ¿verdad? En su momento, a Berizzo. Porque te llevan y no te ponen ni te hablan. Yo me siento del lado del jugador, también se siente impotente. Pero con rabia. Lo único que falta es que Luis Zárate, Marco Gómez y Galarza condicionen jugar minutos para seguir en la selección. No te digo ahí nomás. Sí estaríamos mal. No. Yo te digo nomás otros jugadores, ¿verdad? Si no tiene, por ejemplo, Florentín. Una cosa que tiene que cambiar también es la media cancha. Con jugadores muy chiquititos somos, demasiado. Ponen jugadores muy físico pequeño. Tenemos que ser, o sea, el entrenador tiene que poner con jugadores con físico grande. Cuba con Sánchez, por ejemplo, son muy chiquitos, muy, como dicen los mexicanos, chaparritos. O sea, le soplan y le tiran ahí afuera. Necesitamos más presencia física. Ahí ayer Cuba estuvo otra vez en una versión floja. Pero Cuba nunca. Ecuador estuvo correcto, por lo menos. Correcto, por lo menos. En eso yo me discutí la otra vez con un niño, por ejemplo. ¿Por qué? Sobre Cuba. ¿Qué niño? ¿Qué pasó, niño? Porque buen partido. Ese partido contra Ecuador, yo te dije no. Para porque no podemos. Y está bien, es tu pensamiento, mi pensamiento. Para mí tuvo ese partido contra Ecuador. Contra Ecuador tuvo buen partido. Contra ahora. Yo sé por qué Paraguay ganó. ¿Por qué Paraguay ganó? Tres jugadores nomás jugaron bien contra Ecuador. Richard Ortiz, Morales y Enciso. El resto, más de lo mismo. 11 juegan. No. Y después entra todo. Quítale a ese jugador frente a Ecuador y iba a perder Paraguay. De ahí a lo que pasó ayer es otra cosa. Jugador y iba a perder Paraguay contra Ecuador. Todos tuvieron un partido correcto. Salvo Ángel Romero y Santi que entraron mal. No sé qué partido vienen ustedes. Sí, hicieron los 3 mejores partidos. Por esto tengo entendido que es fútbol, no es tenis. Que individualmente. No, pero no es tenis, es fútbol. Richard Ortiz hicieron un gran partido. Enciso, Morales, claro que sí, de 3. Pero los demás tienen que hacer lo suyo. No están parados como postes. ¿Cómo no si no, pero hacer los goles. Pero es cierto. No, tampoco. A partir de ahora entonces vamos a decirle agarra porque el otro los próximos partidos van a jugar con 3. Solo que vaya Richard, que vaya Enciso y vamos a recuperar a Morales. Ustedes ya discutieron ese tema, ya discutieron. Cuba a la noche. Sí, discutimos. Cuba nunca puede ser más que Gómez, por ejemplo. Pero yo no digo que es más. Entonces, ¿por qué no le ponen una cosa Gómez, diferente? por ejemplo? Que le vi bien ese partido no significa. El otro día dije un retazo, un medio metro, 1 y medio tiene. Bien. Y bien, para mí hizo bien, buen partido. De ahí a lo que se viene de aquí. Richard le potenció a ellos. Yo saco lo positivo. Vamos a lo positivo, porque parece que todo negativo, que en realidad hay mucho negativismo, pero yo miro lo positivo. Ganamos a un jugador como Julio Enciso definitivamente. Sí, señor. A mí en mi caso yo le quería ver en la selección. Es una cosa lo que es libertad, que tiene serie internacional, pero definitivamente ganamos un jugador. Me parece que es un jugador. Ganamos un jugador allí con él. No se discute. Y esas situaciones de aquí lo que viene. Y tiene que tener uno con características casi similares para que le entiendan. Sí. Aquí lo que a mí lo que hoy me preocupa es quién va a tomar la presidencia de la APF. Miguel Figueredo. ¿Qué quiere Miguel Figueredo como presidente? Mundial. ¿Qué quiere como técnico? ¿Quién quiere como técnico? ¿A quién le elegimos? Pero ¿a quién le elegí como técnico? Chiqui Arce.
¿Sabes cómo se- Chiquiarse. Chiquiarse. Yo soy Miguel Figueroa y le llamo a chiquiarse. ¿Vos? Yo tengo mis dudas. Lo que no tiene que contratar más son técnicos extranjeros que no conocen el medio. Pasó con Osorio, pasó con Berizzo y ahora está pasando con Esqueloto. Vienen de afuera que no conocen el medio y ahí le fue Te fracaso. hago una total. pregunta. Tiene que conocer el medio aún siendo extranjero. Totalmente. Pero puede ahí ser está el extranjero, ejemplo. pero conociendo el medio. Carpegiani, Marcarián, Tata Ahí Martino. está. Hicieron su pasantía en clubes acá de Paraguay. ¿Verdad? Sí. En cambio, esto, por ejemplo, Osorio vino, no No, conocía. olvídate de Osorio. De eso no Perana, me pues, el ejemplo. Osorio como si fuera que no fue técnico Claro, de la selección. Berizzo no conocía el medio. Pero y aquí no tiene pie asesores de eso Nicaniza. yo no sé, Arturo. Y ese es el inconveniente. Los asesores no le asesoran bien. Un cuerpo técnico. Asesoran Te también con voy a poner un gente ejemplo de que deja Argentina. dudas. ¿Cuánto tiene Scaloni como ayudante y a quiénes? Como Tiene 7 por a ahí. Samuel Aymar Ayala. Después tiene a Menotti como director de selecciones. Bueno, está en entonces, cargo allí. sí, ahí hay un trabajo corporativo. Brasil, ahora fuera de Tite, tenía técnico y asesor, Zagallo. Zagallo era, ¿verdad? Sí, estuvo mucho Acá está tiempo. el técnico y acá está Zagallo. En el banco, acá está el técnico, acá está Zagallo. Y vos decís, Brasil necesita asesor. Y tienen, Claro. Consejo de fútbol. Alonso, porque Alonso dejó lo mismo. Decime a quien Alonso trajo 4 o 5 el técnico uruguayo para más adelante, pero respetó la base. Lo respetó incluso a Cavani. Sí. Incluso lo respetó a Cavani. ¿Verdad? Sí. Y dejó la base. No es que y trató de. Respetó la historia. Acá hay que saber bien si Barro Queloto se queda con Figueiredo o con Peter Gil. Son los dos candidatos. Sí. Se queda, hay que ver con quién va a trabajar. Y el discurso queremos una selección futurista no colabora. No colabora. Porque eso es pensar para mañana. Pensar para mañana. Y eso yo me voy a poner como pretexto entonces. Futuro. Es que el otro hubiera dicho, ¿sabes qué? Para futuro yo voy a contar con estos jugadores que estuvieron en el proceso anterior. Voy a tratar de que estos rindan conmigo para poder clasificar la selección. Porque él habla de futuro, pero él llegó nuevo tarde. proceso, No, él ya pero llegó con eliminado. viejos jugadores. Pero en Con lo mismo defensa de siempre. Barro de Queloto ya tomó con la nueva selección eliminada. No, él lo eliminó, Arturo. Contra Chile perdió acá. No, Barro Queloto ya estaba eliminado. Trajo la versión de Berizzo Pero y ya perdimos. estaba, No, teníamos chance todavía. Teníamos chance todavía si ganamos los 3 puntos. ¿Cuánto nos faltó? Estábamos 4 puntos abajo y sacando la calculadora. No, tampoco le vamos a quitar su... ¿Por qué te pones nervioso, Boniño? No, tranquilísimo. no. Tiene también su mérito. Estoy es tranquilo que el otro. porque con la selección vamos a golpearnos bastante todavía. Vamos a golpearnos. Sí, vamos a darnos duro con el suelo. Parecía que estamos en el suelo, pero en realidad podemos bajar hasta el subsuelo. Luego Sí, ahí te consigo. Puede ser peor esto. Bueno, vos que eres técnico paraguayo. No, paraguayo. Hoy conocedor del fútbol aquí, es cierto, el hincha de Cerro me va a decir, no, y es chiquearse. Suponte que no fuese chiquearse. Intentar con Francisco ese. Por lo menos 1 y 2 veces. No, va de Casero tiene contrato 4 años. No, pero al final de año no sabemos qué va a pasar. De aquí a final de año donde toma Miguel Figueiredo la pero no va, presidencia no va a salir de Cerro. Y ¿Vos decís que va a salir de Cerro de Arce? aquí a fin de año Yo no creo. No creo. No creo, no sé. No sé, vos no crees que si le dicen y firmó 4 años, ¿verdad? Y 4 años de contrato tiene. Este recién es el primero. Sí. Van por 3 meses recién de contrato. Otro paraguayo, José Cardoso. Pepe Cardoso. Conocedor, conoce la casa, paraguayo, uno de los históricos, otro técnico paraguayo que me gusta. José Cardoso. Sí. Voy a la vereda del frente en cuanto al formato de juego que tiene Chiqui 1 y 2, pero uno de la casa. No quiero, yo así como Denis también no quiero eso improvisar de traer currículum de uno, aquello argentino. No tenemos. Salvo alguno que esté aquí a nivel local, pero no veo difícil también. Algún Garnero, por ejemplo, conoce la casa. Yo creería que un trabajo similar también, pero a él le pongo como candidato 5, algo así, no está entre mis ¿A vos no top. te gusta Garnero? No, le pongo también, pero como candidato 5, si por ahí uno no puede, otro no puede, otro no No, puede. pero entonces no te gusta Garnero. Y opción 5, lo pongo entre candidatos. 5 Es que sí, cinco. no. Y vos, No es prioridad, no es uno. y vos. Uno es Chiqui y otro es Cardoso, dos que me gustan. Yo lo único que quiero decir es que a mí me preocupa que ahora haga Barros Esqueloto este ciclo amistoso. Ese es el punto. 7 Un partidos año, que y en a enero final de año, ¿qué va a pasar? lo saquen, Esa es mi duda. Porque ¿Qué va a pasar entonces allí? tiempo perdido. Son 7 partidos que se van a jugar al pedo prácticamente. Salvo que diga el nuevo Y a mí lo que presidente, me sea quien preocupa sea, también- que sí, va a seguir. ¿Querés ahí. que te diga una cosa? Va a seguir. Qué poco me conoce Víctor Villalba a mí. Qué poco me conoce. ¿A quién le llamé esta mañana?
Decía al aire. A Miguel Figueredo. Me conoce poco. Esta mañana le llamé a Miguel Figueredo. Acá está. Pero no lo voy a llamar en la derrota. Con el compromiso que dijo Petenquil, me voy a meter entre las piernas y no me voy a un mundial. No debo saber si te va o no te va al mundial. El rival juega, vos no jugás solo. Nadie garantiza nada. Nadie garantiza nada. Colombia tiene un material extraordinario. Lloraron de emoción cuando fue Rueda, que conoce la casa. Y ahí quedó Colombia. Usted no va a poder garantizar. No va a poder garantizar. No, el resultado no se garantiza. Denis Caniza, vení, no, quiero que sea el técnico de las eliminatorias y vamos al mundial. ¿Y si no te va? Y más todavía con este grupo de jugadores, ¿verdad? No, claro. Si vamos a porque suponer si que era nuestro grupo y yo te digo, Denis Caniza, antes de nosotros, Denis, sí. vos me garantizás mundial, te firmo el contrato. ¿Y cómo va a garantizar mundial como técnico? ¿Dónde está la garantía? Depende de qué grupo agarrás, de qué grupo volvemos, te repito, vos podés tener lo mejor para dentro de 1 o 2 años. Comenzando ahora a ver los jugadores. No lo vayas a quemar, cuidarlo, tenerlo ahí. Porque después van a decir que en este paquete se fueron los eliminados. Eso es lo que yo digo. ¿Y cómo se garantiza que vos, ese técnico, te dé la clasificación? No existe ninguna garantía. No, si no, pues sería fútbol demasiado fácil. Sí. Garantizarme que te va, yo te pago $200,000 de Nicaniza por ver la asociación. Garantizar que va a estar en el mundial. No existe. Lo que sí tiene que impedir es sentido común, no ponerlo al jugador, entender lo que se quiere. Carlos Gamarra a nosotros nos dijo en el aeropuerto: nosotros vamos a ir al mundial jugando de esta manera. Sí. Era el Maño el técnico. A Maño no podía. Bueno, Maño no fue tu técnico. Sí, fue mi técnico. Y él podía dirigir si la preferencia lo mataba. No. La preferencia lo mataba, pero ustedes creían en el Maño. Sí. Ahí está. Así es. Ahí está. El público, lo dice Denis Caniza Recordman, el público, poné por lo de Harrison, por favor, Gustavito Maño. La reunión cuando dice el tregua, el público no lo podía ver al Maño por el ultra defensivo. Y los jugadores querían en él. El escribano Oscar Jarezo, presidente de la asociación, les pide a la afición deportiva, la que no le permite asomarse a las destrucciones, señores, les pido una tregua. Para este partido con Argentina, por lo menos, y que después opinen sobre el Maño. Yo le extrañaba al Maño. Uno con el Maño. ¿Saca resultados? Sacaba resultados. Es que son entrenadores. Creer en los técnicos es demostrar que yo tengo este esquema y este puede ser. Pero seguro es lo que yo quiero. Así nomás. Así nomás. ¿Por qué discutieron Bilardo y Menotti? ¿Por qué había bilardistas y menonitas? Menotistas. Porque uno era ofensivo, el otro defensivo. Menotti era ataque. Y el otro era conservador. Y los dos son válidos. Los dos son... Ahí está. Los dos son válidos. Los dos son válidos. Ahí está. Y los dos ganaron. Campeón del mundo. Pero vos sabés lo que querés. Exactamente. Bilardo era defensivo, pero sabía lo que quería. Ayer viendo para yo no sé qué es lo que pretendía, a qué jugaba. A Pasarela, capitán de la selección argentina, ¿verdad? Sí. Y le dice Bilardo: vos vas a ser capitán. Le dice Maradona: ¿qué? Vos vas a ser capitán. Yo ya te doy el brazalete. A la puta. ¿Cómo? Es saber lo que se quiere. Ustedes sabían que Pasarela y Maradona nos hablaban. Pasarela River, Maradona Boca. Uno era terrible, Pasarela, con su carácter. Y le dio la capitanía a Maradona. Le sacó a Pasarela. Pero eran profesionales en la cancha. Te guste o no te guste. Y aquí no es así. Aquí parece que el capitán es por experiencia, por esto, te doy. Y mejor a Maradona le dio para darle la responsabilidad del peso. Eso es más. Y que no sé qué va a pasar con los 7 partidos amistosos que tiene Paraguay. ¿A quién le va a llevar? Y ese va a tratar de buscar lo mejor en esa época, pero ¿de qué nos va a servir? Por eso yo quiero saber qué va a pasar a fin de año. Yo veo una lista similar a la de ayer, por ejemplo. Y va a caminar por allí. Momento y tantos cambios no creo. Va a seguir buscando el equipo, que fue lo que dijo en conferencia, ¿verdad? Mira. Buscando el equipo. Niño, Reinaldo Herrera ya no es más el técnico de la selección Colombia.
existe una cláusula que decía que en caso de querer eliminado del Mundial, llamar a César Augusto Londoño, debe dejar, no hay que pagar indemnización. Termina el contrato, sí. Termina, sin nada, se dejó de ser técnico. Yo lo que Perdón, digo, discúlpame, Denis. sí. Carlos Riquelme, que es un hermano peruano radicado hace bastante tiempo, fuera de lo empresarial. Arturo, a favor de fútbol a lo grande, expresar mis felicitaciones a toda la comunidad peruana en Paraguay. Firma Carlos Riquelme, que está radicado hace años acá. Carlito Riquelme, peruano, que va a jugar repechaje, felicita a toda la comunidad peruana en nuestro país. Perdón, ¿qué decías? No, con esta versión de nuestra selección, en jugadores, en sistema, en cómo juega, ya no nos vamos a ir más al Mundial. Eso realmente veo así. Con 6 plazas y media. Para el próximo Mundial cambia el tema. Vos decís que vamos a quedar por debajo de Venezuela y de Bolivia. Igual, mirando, vamos a conformarnos, ahora igual, nos íbamos a quedar fuera igual. Si vamos a conformarnos en clasificar en sexto lugar, no es mérito tampoco. Pero se clasifica. No, hay que clasificar como sea, como Denis. ¿Qué le pasa? ¿Qué debate va para qué? Para el sparring del Mundial, tenés que ir a competir. César Augusto, ¿cómo te va? Hola Arturo, bien, un saludo para todos, ¿cómo están allá? Y lamentando la eliminación igual que ustedes, nosotros antes y ustedes ahora. Sí, aunque la verdad es que no estamos sorprendidos porque sabíamos que era muy difícil, sobre todo depender de un resultado positivo de Paraguay y en Lima. A Perú no le iba a pasar lo que le pasó a Colombia, dejarse sacar del bolsillo el campeonato del mundo, jugando de local ante un equipo eliminado y ante su público. Colombia se lo dejó sacar frente a Perú en el partido de la jornada anterior, eso le costó el campeonato del mundo. ¿Para adelante quién? ¿Se fue Rueda? Pues oficialmente no se ha ido, pero se va. Se va porque su contrato termina con la eliminación de Colombia, con la terminación de su participación en la eliminatoria, y se va a ir Rueda. Seguramente que esta semana o inclusive hoy lo anunciará la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Y por Rueda quién? No se sabe, tendrán que hacer una evaluación, tendrán que mirar, no se sabe, no hay candidatos. El nombre de Gareca, que había sonado en una oportunidad, sonó más por especulación, porque algún amigo suyo de Gareca soltó el nombre en Lima, pero aquí no se ha pensado en Gareca y seguramente que no va a ser una posibilidad para reemplazar a Rueda. ¿Dónde estuvo la falla de Colombia, César Augusto? Yo creo que hubo varias fallas, pero un equipo que no tiene gol y que en condición de local únicamente hace el 47% de los puntos, ganó 3 partidos de 9, es muy difícil que pueda clasificar. Generalmente la clasificación se sustenta en la clasificación de local, y si a eso le sumamos errores graves de Rueda en el manejo del equipo y un comportamiento de los jugadores en la parte futbolística que no fue el más adecuado, porque no la metían. En el fútbol la mayoría de los partidos los ganan los jugadores, no los entrenadores. Eso pasó en Colombia y creo que ese fue el punto culminante para un fracaso en esta eliminatoria. 2014, 2018, ausencia ahora. Ahora, otro error garrafal, terrible, tristísimo, lo cometió la Federación Colombiana de Fútbol al no renovar a José Pekerman. Dejaron que Pekerman terminara el contrato, lo tuvieron parqueado en Bogotá 35 días, hasta que se aburrió, era la intención aburrirlo, y Pekerman dijo, no más, me voy para Buenos Aires y me despido de la Selección Colombia. Un proceso exitoso de 7 años y medio, con 2 clasificaciones al Mundial, con una generación que fue perdiendo fútbol, pero que él resolvió a punta de táctica y a punta de dirección. No renovarlo fue gravísimo, y no lo renovaron por un acto de soberbia, no estaban de acuerdo con el aislamiento que el técnico y Pascual Lescano, su representante, habían hecho del equipo con respecto a la directiva, y prefirieron solucionar un tema personal, que los directivos no tenían acceso a la selección, de un clamor nacional, que era el de la mayoría de la gente que reclamaba a Pekerman como técnico.
Bueno, ¿qué dice ahí, niño? El título del tiempo. La selección colombiana del fútbol descansa en paz de la eliminación y es como un mensaje de exequias. ¿Sabe quién publicó eso? Cuando Uruguay no se fue al Mundial, hicieron como una tumba y decía Uruguay que en paz descanse. Ese ya tiene años en nuestro país. Bueno, César Augusto, ¿qué más? Acá echando nuestro compañero Jorge todo esto como si fuera que en paz descanse el fútbol colombiano, César. Sí, ese titular que lo escribió nuestro compañero Gabriel Meluc en el diario El Tiempo fue el mismo titular que publicaron en el 2010 cuando no clasificaron al Campeonato Mundial de Sudáfrica, y eso ha originado una polémica aquí grande porque mucha gente estima que el fútbol es simplemente un deporte que no puede trascender más allá de lo deportivo y menos llegar a exequias, a lápidas o a muerte. Pero yo la verdad es que creo que fue un toque periodístico que no tiene nada que ver con esa sensibilidad que algunos expresan, y la verdad es que sí, hoy estamos descansando, no en paz, en intranquilidad total, pero muertos debajo de la tierra porque futbolísticamente no existimos para la Copa del Mundo. Chao, César Augusto, gracias por tu tiempo. A ti, Arturo, y nos unimos en pena, ustedes en Paraguay y nosotros en Colombia. Bueno, así mismo. Chao, César Augusto, gracias, César Augusto Londoño. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuté y San Cristóbal. La Agrícola de Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopushupé Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote mismo con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechugón Ram 2022 5K Granja Avícola La Blanca S.A. por sus 55 años. Estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ram 2022 el domingo 3 de abril, desde las 7 horas en el Parque Guazú Metropolitano. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club. Inscripciones abiertas en www.pmcpy.org. Pechugón Ram 2022. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellala, Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Italia, Giuseppe, mi cariño para vos, Giuseppe, para vos, para la familia. Italia quedó fuera del Mundial. Giuseppe, Damiano. ¿Cómo te va, doctor Ariel Martínez? Buenas tardes. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Saludos para todos ahí. ¿Qué tal, doctor? Bien, ¿vos? Bien, hace rato que no hablamos, te llamo pero no me da bola. No, estaba fuera del país el viernes, durante el sorteo, siguiendo de afuera. Me contaron que te enojaste conmigo porque no te atendí. Y tengo razón, yo. ¿Qué te cuentas con él, tío, en Europa no puedo hablar? O no quiero hablar con vos, mejor eso. Vos me mandás los mensajes por radio, no me te había sido. Después yo me entero. Vos me podés decir, no quiero hablar contigo y está. No, ya te digo, te aprovechás de tu gran audiencia y me mandás los mensajes por radio, no me te había sido. Bueno, Daronco, el árbitro del partido del martes. Sí. Ese es el Pesoca. ¿Eh? Sí. Sí, el de peso, el mismo. Te digo esto por lo que tiene antecedentes de la pelota que no entró. Mamá querida. ¿Qué quiere decir mamá querida? No, acá no me asusté, Arturo. Pero sí, él Pesoca asusta un poquito. ¿Por qué? Y esperemos que, como dije hace rato, nosotros cuando jugamos este tipo de partidos, lo último que queremos acordarnos del árbitro. Lo último. Así que esperemos que sea un gran partido, que es un clásico, el clásico del fútbol paraguayo. Todos los ojos de Sudamérica van a estar puestos en ese partido. Es muy importante no solo para nosotros y para Olimpia, sino también para todo el fútbol paraguayo. Creo que es una gran oportunidad y queremos que sea una fiesta, que lo futbolístico sea lo importante y que el arbitraje pase desapercibido. Ocurre que con Daronco el VAR no le llamó. Si la pelota pasaba, el VAR le llamaba, doctor. Y ahora no hay VAR encima, ¿verdad?
No hay VAR, pero no lo culpe a Daronco. ¿Quién te metió cosas en la cabeza vos? Yo no le culpo de nada. Ah, no le meta cosas, porque si el VAR le llama, y aparte una cosa, no culpemos al árbitro cuando pueden haber errores, ya sea de los protagonistas en campo, porque siempre se busca el responsable que el árbitro. No, yo no le culpo de nada, vos le estás defendiendo, ¿qué diciendo? Tampoco lo estoy acusando, porque hay VAR. Le estás defendiendo yo pregunté si era el grandote. Le defiendo porque yo nunca jamás hablé con Daronco. Ocurre que si fuera la pelota entraba, el VAR, había VAR, le llamaba. El VAR no le llamó, la pelota no pasó. Sí. Eso No, es yo no digo nada del árbitro. Ya te dije, yo creo que ojalá que pase totalmente desapercibido, que ni nos acordemos de él. Bueno, Cerro, ¿cómo anda? Contamos cómo está Robert Morales. Y lastimosamente la lesión de Robert es la que ninguno queríamos que sea, ¿verdad? La lesión posiblemente más grave que puede sufrir un futbolista, y bueno, se dio en este momento tan importante para nosotros, se dio en un momento fulgurante. Robert, goleador del campeonato, convocado a la selección, marcando un gol a los pocos minutos de empezado el partido, y la verdad que duele mucho por eso, duele mucho por el momento. Y bueno, pasado un poco el golpe, inmediatamente, ¿verdad? No hay mucho tiempo para recuperarse. Por suerte él es muy fuerte mentalmente. Ya estamos trabajando en su recuperación, él ya está integrado al club, con el departamento médico del club, tomando todos los recaudos inmediatos post lesión, para que la cirugía se pueda hacer seguramente la semana que viene. ¿Te dijeron cuándo la cirugía, doctor? No, todavía, seguramente entre hoy y mañana van a definir dónde, con quién, todo eso está en definición, se están viendo todas las opciones, y bueno, seguramente lo vamos a estar comunicando mañana, pasado, y la semana que viene se estaría haciendo. Normalmente eso lleva 10, 15 días para que se realice la operación. Y Moreno Martí tiene al papá enfermo. ¿Cómo analizás esto al padre enfermo, doctor Ariel Martínez? Nosotros estábamos en conocimiento de la situación personal de Moreno, de Marcelo. Él ya nos había comentado en los primeros días que estuvo acá. Él está obviamente muy pendiente de eso. Todos nosotros lo acompañamos dentro de lo que podemos, y estamos al tanto de ello y muy involucrados con eso que está viviendo él. Pero él es un gran profesional, grandísimo profesional. Estuvo ahora con selección, ya está volviendo al país. Ayer pudo jugar después de esa pequeña lesión que tuvo hoy hace 15 días, ¿verdad? Porque fue en la táctica pre-resistencia, que tuvo un golpe en el tendón de Aquiles. Y bueno, la buena noticia es que ayer pudo jugar sin mayores inconvenientes, y creemos que ya va a estar a disposición de Chiqui y su cuerpo técnico el viernes, y ni qué decir el martes. Carrascal, la parte contractual, doctor Ariel Martínez. Y nosotros comunicamos oficialmente a la América de Cali que vamos a hacer uso de la opción. Tenemos un acuerdo de pago con ellos, y resta que en el transcurso de esta semana hagamos el primer pago para que eso empiece a tomar forma, porque es un acuerdo con unos pagos establecidos, y el primer pago debe hacerse ahora. ¿Y lo hicieron ya? ¿Son 3 cuotas o cuánto? Un poco más de $1.200.000, ¿verdad? No son esos los montos, y los pagos van a ser de acá a junio, julio. Pero es superior. Van a ser pagos consecutivos de acá a junio o julio es el último pago. Doctor, y Ariel Martínez, como vicepresidente, ¿se nos puede decir por cuánto Cerro compra el pase? No, porque son términos confidenciales de los contratos, ¿verdad? Me puede poner en un aprieto. Pero es menos de $1.200.000. Si no son eso, no es ese el monto. ¿Y cuánto? ¿Es menos del millón? Sí, te puedo decir que los pagos son de acá a junio julio. Son 3 pagos de acá a junio julio. Pero para equivocarme es menos del millón. No, ya te dije, no es el monto, eso es lo que te puedo decir. No ganamos nada, ni superior a $1.200.000, inferior, doctor Martínez. No ganamos nada, pero yo puedo perder mucho, ese es el tema. Bueno, famoso. Tienen cláusula de confidencialidad, no es por aquel más que no quiero decir. Y por Sergio Díaz, el tema Sergio Díaz, 2 años de contrato. Sí. Sergio tiene 2 años, mira, estamos
estamos muy contentos con él. Él sabe que es un proceso, él mucho tiempo no jugó, él sabe que esta es su oportunidad, él sabe que está en su casa. Tuvimos una larga conversación antes de que firme, la tuvo él también obviamente con Chiqui, hablamos mucho con él y lo notamos realmente muy enfocado. Los primeros partidos nos mostró de lo que él es capaz. Después tuvo una pequeña lesión y ahora queda ratificar todo eso que mostró al inicio y que siga creciendo, porque el talento que tiene él él no tiene techo realmente y es todavía muy joven a pesar de todo lo que ya vivió, de todo el recorrido que tiene, y como hablamos siempre con él, es su oportunidad, es casi un nuevo comienzo y tiene la ventaja de que sea en su casa, así que yo creo que esta Copa es la gran oportunidad de él. Antonio Galeano. Antonio está, digamos, haciendo el proceso de adaptación al club, ya estuvo concentrado, ya fue al banco inclusive, tuvo partidos en reserva, así que está ya a disposición del profe. Como todos sabemos, esa transición un poco que se vive al venir a Cerro, él vino ya iniciado los trabajos y bueno, por suerte, salvo lo de Robert, que es un golpe grande, ¿verdad? Salvo eso, ya tenemos a todos los integrantes del plantel presto para el viernes y para el martes. Vuelve nuestro capitán también, ya está como para jugar, Juan Patiño, también Dani Rivas ya está como para jugar, así que la gran mayoría del plantel ya disponible para esos partidos que se vienen, y la seguidilla que va a ser muy importante, que estén todos a disposición del técnico. 210.000 guaraníes, preferencia el clásico del martes. Olimpia, lo que estableció como entrada, costo. Y es potestad del local, obviamente conforme a las normas de Conmebol, pero es potestad del local, y bueno, está a cargo del equipo jurídico ahora hacer todos los análisis y eso se ajusta a ellos. Lo que nosotros y el público de Cerro puede quedar tranquilo, nosotros vamos a hacer todo para que esto sea justo y equitativo también en el partido de vuelta. Está también la posibilidad y sigue latente de que se firme un acuerdo y ya definir todo para que sea todo igual, ¿verdad? Así que durante las próximas horas la gente de la administración del club o la gente del departamento jurídico, el doctor Víctor Agüero, van a estar informando sobre ese tema. ¿Que pide bajar Cerro? No. Lo que hubo la semana fue un planteamiento de Olimpia para dar más entradas en los dos partidos de visitantes. Nosotros el lunes, en sesión de comisión directiva de Cerro, se resolvió mantener el mismo régimen del torneo local, pero con la posibilidad de dar entradas al tope de lo que es la Penegil, que son más o menos 1.650 entradas, y que Olimpia ahí respondió que esa misma cantidad de entradas podría dar en preferencia A. Entonces, eso fue lo que de palabras se habló, y lo que ahora estoy viendo en las promociones del Club Olimpia, de precio y todo eso todavía no se habló, ¿verdad? Y es porque está el club local, se puede o no hacer un acuerdo, ¿verdad? Y de acuerdo al promedio del costo de entrada en la olla, ¿cuánto Cerro le va a cobrar a Olimpia en Petequil? Todavía no, falta demasiado, todavía no. La verdad que están trabajando la vicepresidencia de Administración y Finanzas de Juan Guy Petengil y todo el equipo de socios del club, elaborando todo eso, y en los próximos días van a salir todos las promociones de eso, ¿verdad? Porque nosotros le damos prioridad al socio en todos estos partidos. Doctor, hablando de la selección nacional, dice Jorge, nuestro compañero niño Jorge, dice técnico paraguayo, y dice tiene que celarse. Le dijimos con Denny, con Víctor, pero un ratito, tiene 4 años de contrato con Cerro. ¿Cómo ves eso? Una expresión de deseo de nuestro compañero. Mira, Chiqui tiene 4 años de contrato con nosotros, hasta creo que en el tercer mes recién. Nosotros queremos que Chiqui se quede mucho tiempo en Cerro. Estamos no digo iniciando porque ya tenemos un tiempito trabajando juntos, pero sí en las primeras fases, digamos, de un gran proyecto que tenemos todos, ¿verdad? Que ya el año pasado
miento, en enero en enero del año pasado empezó con el cambio de estatuto que se dio en Cerro, después fue ratificado eso en gran medida con los votos de los socios y todo este proyecto que lo venimos llevando con la cabeza en lo dirigencial de Juan José y en lo deportivo del Chiqui, y queremos que sea por muchos años. Yo dije hace como 1 año y medio y en ese momento algunos se reían, pero ahora tiene mucho sentido que Chiqui para nosotros tiene que ser el Ferguson de Cerro, tiene que quedarse muchísimo tiempo en el club, porque es alguien del club, porque es alguien de las entrañas del club, que conoce demasiado y que hoy como nunca tiene todas las herramientas para ese proceso que lo estamos llevando adelante. ¿Qué tiene tanto a favor Chiqui? Que conoce el club como pocos, que es de las entrañas del club, que tiene mucha gente con él que comparte eso, y a todo lo excelente profesional que es él y su cuerpo técnico le suman que son cerristas. ¿Influye mucho? Muchísimo, porque le dan esa cierta de pasión que es muy necesaria en el fútbol. Uno puede ser un grandísimo profesional, pero sin esa pasión, sin ese compromiso por sobre todas las cosas, es muy difícil, y ellos tienen ese compromiso con el club y lo muestran en el día a día, y bueno, con el nuevo estatuto, con el nuevo contrato de él, donde digamos es una dirección deportiva prácticamente de todo lo que hace al fútbol, tenemos muchos proyectos a corto, mediano y largo plazo, y estamos recién en esa primera fase, así que creemos y queremos que Chiqui y su equipo continúe por mucho tiempo y que esto vaya enriqueciéndose cada vez más. Y aparte la selección tiene un cuerpo técnico con pocos meses de trabajo y seguramente irán evaluando su desempeño en esto que terminó ahora, no de la mejor forma lastimosamente, y en lo que de acá a fin de año se tenga. ¿Petengil es candidato a la presidencia? ¿Lo va a proponer Cerro a la presidencia de la APF? El ingeniero Petengil creo que fue muy claro, dijo que él se candidataba y hubiese sido inmediatamente como se planteó aquella vez en la asamblea, pero con la decisión del comité ejecutivo de que se cumplan todo lo establecido estatutariamente, falta mucho, y él lo irá evaluando. Es primero una decisión personal de él, y obviamente un presidente del club, alguien tan importante en el club, seguro va a tener el apoyo nuestro si es que él así lo decide. ¿Cómo llega esto a vos? Sin duda, el capital más importante que tiene el club es su gente, y su gente, nuestra gente, todos nosotros somos demasiado importantes en mantener estos procesos que se vienen, en lograr resultados, y a partir de ahora más que nunca va a ser importante mantener este aliento, este acompañamiento que están demostrando en estos primeros partidos. Y bueno, esperamos el viernes en la Ola tener otra vez un marco imponente, y que en los partidos de Copa el acompañamiento sea espectacular como se viene dando. Recién comentaba con colegas tuyos que si uno va a las estadísticas, esto nos lleva a tiempos muy lejanos, ¿verdad? Yo ni siquiera me acuerdo de haberlo vivido, pero de lo que vemos y lo conversamos siempre con Blas y con el profe Chiqui, esta cantidad de gente en las primeras fechas como tuvimos nos lleva a campañas como la del 87, creo que fue de las últimas veces que se vio estadios llenos, casi llenos desde las primeras fechas. 12.000 a 17.000 era promedio de Cerro, con Valdivia Espinosa. Así mismo, y bueno, y ahora de local creo que estamos por 17.000 más o menos en los cuatro partidos que tuvimos, y sería importante ir subiendo cada vez más ese promedio, porque se viene una seguidilla de partidos que son definitorios para este semestre. Tenemos dos objetivos claros que son ganar el campeonato local y clasificar en la Copa Internacional. Voy a saber cuando dijo que la hinchada de Cerro puede tomarse sus vacaciones. ¿Contra quién fue?
No. Valdir, ¿qué dijo? Valdir dijo al aire. Y el oponente... ¿El 87? El oponente de turno dijo, queríamos recaudar, y ahora Valdir dice, la hinchada puede tomarse sus vacaciones. Yo era muy chico. Hoy es mi cumpleaños, Arturo, no me felicitaste. Felicidades, doctor Lionel Martínez. ¿Cuántos años cumplís? 44. Muchas felicidades. Lionel Martínez, ¿qué edad tenía en el 87, doctor? Y tenía 9 años. Bueno, después te voy a contar contra quién lo que pasó. Y como está hablando la hinchada de Cerro, y hay 1.700, 1.600 lugares en preferencia, ¿cómo hace Cerro, toma esa entrada y cómo distribuye para el clásico? Lo que te puedo adelantar es que nuestros socios van a tener siempre la prioridad, ¿verdad? Queremos que el número, y estamos seguros que así va a ser, vamos obviamente a llenar esa capacidad que nos den, y yo estoy seguro en el número que sea la hinchada de Cerro siempre se hace sentir, ¿verdad? Hemos tenido clásicos de visitantes con menor cantidad inclusive, y la hinchada de Cerro se hacía sentir enormemente, así que por ese lado nosotros estamos tranquilos, sabemos que el hincha de Cerro va a acompañar y que se va a hacer sentir, así que queremos más que nada que sigamos por esta senda, porque como estamos recordando, ¿verdad?, después de muchísimos años se ve en el fútbol paraguayo un acompañamiento de esta magnitud en el campeonato local, y estamos seguros que en la Copa también va a ser así, o inclusive más. ¿Vos sabés cuando Cerro fue campeón en el 87 qué pasó económicamente con los demás? ¿Con los demás? ¿No te contaron? No. Lo que sí recuerdo es que ganamos las tres rondas y la liguilla ya perdimos. ¿Y qué pasó ahí con la liguilla? ¿Qué ocurrió en la liguilla? ¿Qué ocurrió en la liguilla? Y ya no jugó Cerro porque se había salido campeón y jugaron en el estadio vacío el resto. ¿Y qué pasó en la divisional antes en la Junta de la Liga cuando se dijo? No, yo estaba en tercer grado, Arturo, quería ver lo que pasaba en la divisional. ¿Y no querés que yo te diga? Contame, te digo. No, te van a contar otros te van a contar en su debido tiempo, doctor. Cuando me atienda el teléfono te voy a contar. Siempre está haciendo. Cuando me atienda, voy a tener en consideración que a pesar de que no me felicitaste, igual te entendió. Pero no sabía que ahora te pusimos con Gustavito la mucha que lo cumpla feliz. Estaban reunidos los dirigentes de la APF y se programó a 3 ruedas corridas. Sí, ganamos las 3. ¿Y sabés lo que pasó, verdad? ¿Cómo fue lo previo? No, contame, Arturo. Y vamos a dejar esa oportunidad. Que lo pase bien, doctor. Gracias por tu tiempo. Y contame. Y que te cuenten 8, doctor. 8 te van a contar. ¿A quién le atendé el teléfono? Chao, doctor. Felicidades. Un abrazo, Arturo, y esperamos contar con el público cerrista, como dijimos el viernes, en la olla contra 12, un partido importantísimo para seguir ahí arriba. Y bueno, a partir del martes empieza el desafío de la Copa, y estamos seguros que el público necesita acompañar en gran medida en los 6 partidos, porque el sorteo realmente fue bastante bueno en el sentido de desplazamiento, en el sentido económico y todo lo que eso puede generar. Así que estamos muy contentos y esperemos que esta seguidilla de partidos sea lo más positivo posible para Cerro. Y cuando dijo Valdir que el público de Cerro se tome sus vacaciones, ¿con quién iba a enfrentar Cerro en el 87 que llenaban los estadios? ¿A quién le perjudicó lo que dijo? Y contame, Arturo. Felicidades, doctor, que pase bien. Chao, Arturo. Chao, doctor Lionel Martínez, vicepresidente de Cerro. Se no soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá, Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco Peirega. Si te dicen que estás demasiado tiempo mirando el celular, deciles que estás generando ganancias. Ingresa hoy mismo a Slots del Sol Online. Empieza a jugar con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Slots del Sol Online. Ingresa, registrate, empieza a jugar y gana. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas este super promo. Exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos y sobrinos de los afiliados en los meses de marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes. Se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Señembé, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Ovidio de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Atención, hoy y mañana llegan los descuentos reales a Farmacias Catedral. Hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos y mucho más. Con todos los medios de pago y en todas nuestras sucursales. También puedes hacer tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. La feria mensual de Tupí es única. Hasta mañana vas a encontrar descuentos y precios que solo en Tupí puedes conseguir. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py y no te olvides que contamos con envío en todo el país. La gente sabe. Hay definiciones en cuanto a algunas sedes en la categoría intermedia, algunas canchas que no estaban definidas, pero ahora sí ya todo queda en la intermedia, Víctor. Así es, pastoreo ante Atlético Colegiales, que estaba inicialmente marcado para el estadio Carendú. Finalmente se va a jugar en el complejo María Auxiliadora, en el kilómetro 30 de la ciudad de Mingaguazú, domingo 3 de abril a las 10 de la mañana. Y el otro partido, Sportivo Iteño ante Independiente de Campo Grande, cambia de escenario. Iteño en principio programó para su estadio, finalmente no fue habilitado el escenario, por eso van a jugar el domingo a las 10 de la mañana en el estadio Enrique Soler del Club Martín Ledesma en la ciudad de Capiatá. Son los dos cambios, el resto se mantiene tal cual estaba para Martín la fecha. Ledesma que será local igualmente dentro de la fecha. Sí, Martín Ledesma juega ante Rubio Ñu el sábado, 10 de la mañana en su cancha, y al día siguiente de vuelta se juega en ese estadio, en el Enrique Soler. Sportivo Iteño oficiando de local ante Independiente de Campo Grande. Son los dos cambios que se acaban de Con esto no se habilitó el estadio de Iteño. Así es. ¿Cómo te va, María José? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Un saludo a vos, a todos tus compañeros de la audiencia. Hoy tenemos que aprovechar con Catedral de los miércoles, María José, al máximo. Así mismo, Arturo, hoy otro día más de descuentos reales, hoy y mañana realmente, descuentos que llegan hasta el 50% en todo eso que necesitas, ¿verdad? Perfume, fragancias, cuidados de la salud, cuidado personal, cuidado íntimo, vitaminas, suplementos. Todas las áreas de la farmacia tienen un porcentaje de descuento el día de hoy y también hasta mañana, hasta las 23:59 horas. La respuesta debe ser muy grande, hay que aprovechar con Catedral los descuentos reales de Catedral, María José. Así es, Arturo, y bueno, aprovechar también el servicio del delivery, llamando al 627-7000 para poder hacer también sus pedidos el día de hoy. Bueno, si es que por ahí no pueden salir de la casa o después de la oficina no pueden pasar, bueno, el servicio de delivery también incluye este beneficio de los descuentos. Y recordar a toda la audiencia que hasta el 11 de abril estamos con una promoción previa a lo que es la Semana Santa, en donde todas las compras a partir de 30.000 guaraníes participan de un sorteo que lo vamos a realizar por 20 vales de 300.000 guaraníes en combustible para que puedan disfrutar esta Semana Santa también. Magnífico, magnífico con Catedral. Gracias, María José, muy amable como siempre. A vos, Arturo, un abrazo, que estés bien. Gracias, María José, gracias, Catedral. Malte no entiende. Preguntale, lo único que quiero preguntar, los precios ya están, decirle ahí. Queremos ver el tema de la entrada con Cerro. Si va a ir, ¿verdad, niño? Así dijiste. Ellos van a administrar. Al administrar prioridad de socios es porque va a administrar a Cerro. ¿En qué momento le da? ¿O le hace el listado? Sí, en algún momento le tiene que entregar las entradas para que Cerro venda en el club. Generalmente se suele hacer así en estos casos. Solo en el club se pueden conseguir y por eso tienen la prioridad los socios. ¿Y cuántas entradas se vendieron? Ayer estaba anunciando que era lo que 8.000, 9.000 ya. Sí, en el primer día. Hoy a lo mejor ya hay 14.000, 15.000. Malte, ¿qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos a la mesa. Parte Melgarejo no está él, no contesta, no responde. Decirle, te estamos llamando en venta de entradas. Hasta mañana se venden entradas para socios o canje de entradas en este caso. Y muchos socios de Olimpia están aprovechando para ponerse al día y de esa manera tener el beneficio. Pero lo digo luego, si no están al día no hay socios. Sí, exactamente. Lo digo, Malte, tenés que estar abril. Muchos socios socio al día. Están poniéndose socio al día. Y a partir del viernes para el hincha común. Sí, pero socio al día, lo que quiero Olimpia es tener cantidad de socios. Y está repuntando otra vez. ¿Verdad? Así es la historia. Luqueño, problema con la hinchada, bien, niño. Existió algo hace 2 días, pero pasó. Al final, sí, no van a tener entrada de favor los barras, todos deberán pagar sus entradas. Fueron a partir de allí. Son 3.500 lugares. 3.500 lugares. A disposición Luqueño Gradería Sur, 20.000 guaraníes las entradas para el partido del viernes.
Y fueron en este caso, hasta la casa del presidente inclusive. Sí, a la casa del presidente. Esa es la barra disidente, por decir así, la otra barra que fue a reclamar entradas de favor en prisión. Ahí está. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontranos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Era un niño Ariel Martínez. Chiquearse. Sí. No es. Es mi deseo. Sí, a mí No, me yo te cuento preguntan. lo que dijo dirigencialmente. Claro, el Ferguson. Sí, quiere que sea el Ferguson de Cerro. O sea, tomó 14. ¿Cuánto tuvo Ferguson? 26 años. 26 años. Malte, ¿cómo te va? Hola Arturo, buenas tardes, a las órdenes. Bueno, estuvimos hablando con Ariel Martínez, le preguntamos el tema de las entradas, si va a disponer Cerro. ¿En qué momento les entrega las entradas o le decís, esta es la cantidad exacta que distribuye a Cerro para el partido del martes? Bueno, nosotros ayer y hoy estuvimos hablando entre los departamentos comerciales, ¿verdad? Y ya tenemos un preacuerdo. Tenemos que firmar un acuerdo para los dos partidos, que seguramente lo hacemos hoy, y ponemos a disposición la venta de las entradas. Seguramente va a ser en el local de Cerro, ¿verdad? Y con el filtro que Cerro quiera. Eso es lo que le propusimos. Bueno, ¿cuánta entrada pondrá a disponer Cerro? 1.700 y pico. ¿Con vivo no va a saber cuánto le van a dar a Cerro realmente? Y toda la preferencia, Arturo, el 100% de la capacidad de preferencia es. El 100% de preferencia. ¿Y cuánto dispondrá Olimpia, Platea, Petengil? Y yo no sé bien cuál es la... Me dijeron que es 1.650, algo así. Sí. Esperemos que sea la máxima capacidad de Petengil, ¿verdad? Y eso. Sí, dijo el doctor Martínez esa cantidad, 1.650. Bueno, y queremos firmar un acuerdo entre las partes y ya procedemos al tema de la entrada para ellos. Bueno, ¿qué más sobre la venta? ¿Cuánto hasta ahora? Y estamos arriba de las 10.000 entradas emitidas. Hace un par de horas eran 10.000 entradas emitidas, Arturo. Todavía no tuve tiempo de ver el reporte actualizadísimo, pero algo arriba de 10.000. Malte, ¿se pueden hacer con la empresa que trabajan también la compra vía web o solo es presencial? Hablo por la gente del interior, por ejemplo. No, solamente es presencial, pero los puntos de etiquetea, hay varios puntos, se pueden referir a la cuenta del Club Olimpia, donde les informamos cuáles son los puntos de etiquetea en todo el país. Correcto. Pedro Juan, por ejemplo, que tenemos una buena audiencia allí, nos consultaban eso. O sea, si hay un punto físico allí, se podría comprar allí, por ejemplo. Sí, correcto, así es. Igual estamos a disposición en el departamento de socios para atenderle y hacerle toda la gestión posible. Pueden recurrir también a sus peñas para que de las respectivas ciudades para que le hagan la gestión y podamos ayudarle a todos los socios de toda la República. Eso es importante. En el interior se trabajan con las peñas también para facilitar el acceso a las entradas. Sí, por supuesto. Les pido por favor que recurran a la peña más cercana para que les puedan ayudar, o de lo contrario que se comuniquen directamente con el club. Nosotros vamos a seguir dándole prioridad a todos los socios, así que tienen tiempo y con un poquito de paciencia, porque realmente es impresionante la respuesta de toda la gente que estamos recibiendo desde ayer. Vamos a atenderla a todo, ¿verdad? La última, aprovechando aquí ya mi condición de presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay, Malte, teniendo en cuenta la capacidad que tiene el Defensores y la zona allí debajo de cabinas, el sector de pupitres, hay una posibilidad que se extienda o sea grande la cantidad de colegas que puedan ingresar allí, principalmente del interior. Seguro que ya le colapsó casi los correos, porque del interior hay una cantidad importante, lo que significa un Cerro Olimpia y lo que va a significar también un Olimpia Peñarol, un Olimpia Colón, porque hoy día Conmebol liberó eso, y teniendo en cuenta un espacio físico mayor a lo que es para uno, si eso podría en los próximos días también por allí estudiarse, Malte, que pueda subir el cupo para los colegas radiales, principalmente del interior.
Si hacemos respectivamente al cupo que teníamos en los últimos partidos de este Libertadores este año, vamos a aumentar, sí. Y estamos analizando a qué cantidad, con la cantidad que ya nos habilitó Conmebol también. Así que eso se pueden quedar tranquilos que sí, vamos a aumentar el cupo. Justamente ayer tuve una reunión con el Departamento de Comunicación y me estuvieron informando de que Conmebol liberó los cupos y aumentó la cantidad en todos los sectores, ¿verdad? Sí. Así que sería bueno no hay problema por ahí. aprovechar la capacidad que tiene hoy el defensor, entonces de ese lado va a facilitar igualmente la llegada de una buena cantidad importante de colegas del interior. Gracias, Malte. No, por nada. Malte, ¿qué más querés agregar a esta entrevista con relación a cuánto querés que se llegue entre tardecita y noche en respuesta de público? Mira, Arturo, lo más importante para nosotros, lo segundo más importante, o en igual de importancia, es que nosotros estamos superando los 10.500 socios al día, ¿verdad? Lo de ayer fue sinceramente increíble. Metimos una cantidad impresionante de socios en un solo día, a 2 días de terminar el mes de marzo con una enorme o una fuerte crisis económica. Sinceramente el apoyo de la gente del Olimpia se siente. Y bueno, más de 10.000 socios al día implican que tenemos por lo menos 16.000, 18.000 entradas ya comprometedas por parte de socios, ¿verdad? Si le metemos a todos los adherentes, a los chicos y demás. Así que estamos muy contentos y le pedimos a la gente de Olimpia que se acerquen. Vamos a tener toda la semana preferencia para socios. Solamente en caso de que haya remanente vamos a poner a disposición de los no socios exclusividad absoluta, y vamos a tener un horario extendido también para el socio todo estos días hasta las 20 horas en la sede del club, ¿verdad? Bueno, seguiremos charlando, Malte, gracias. Un abrazo, Arturo. Adiós igualmente. Malte Melgarejo, gerente del Olimpia. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Síguenos en redes como @LuomoPeirega. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Cómo te va, Eddie? Buenas tardes. Hola, Arturo. Un abrazo. Muchas gracias una vez más por la invitación. Bueno, Eddie Fleischmann, contanos el repechaje peruano. El público, lo que fue como repercusión, esperando por Australia o Emiratos Árabes. Contanos. Bueno, la verdad que fue una fiesta en el Estadio Nacional, el público se volcó en apoyo a la selección peruana y me dio mucho gusto el respeto que tuvo también por la selección de Paraguay. Fue impecable el momento y el silencio respetuoso que hubo en el momento del himno de Paraguay. Creo que Paraguay sufrió ante las ausencias obligadas que tuvo, y eso quizás, sin menospreciar la buena actuación de Perú, le hizo un poco más sencilla la tarea. Siempre también es un poco más cómodo encontrar una ventaja temprano, y creo que fue mérito de la selección peruana encontrar esa ventaja temprano, consolidar el partido, consolidar el funcionamiento, y después estamos con la expectativa de algo que va a pedir Perú, Arturo, porque en principio FIFA decía que la repesca se iba a jugar en Doha, en Qatar, lo que nos parece una injusticia, porque si un clasificado es de Asia y el otro clasificado es de Sudamérica, sean cual sean los nombres de los países, se tendría que jugar en una confederación neutral, si es a un solo partido. Entonces Perú va a llevar 2 planteamientos al Congreso FIFA. Un primer planteamiento en el que se juegue a partido único, pero en Europa. Y un segundo planteamiento que permita eventualmente jugar partidos de ida y vuelta. Uno en cancha asiática, sea en Australia o en Emiratos, y el otro en Lima. Vamos a ver qué se decide. Pero aquí hay una sensación de que jugar en Doha, en una ciudad en la cual se va a jugar el Mundial en una fecha distinta por el calor que hay, es una contradicción, es un contrasentido, no tiene una lógica, y menos aún tiene una lógica de justicia si uno de los participantes pertenece a la misma confederación donde pretende jugarse. Entonces vamos a esperar. Mientras tanto hay una gran euforia en la afición peruana, hay una gran alegría y un enorme reconocimiento a la tarea de Ricardo Gareca, que yo la considero milagrosa frente a lo que significa el fútbol peruano a nivel doméstico. Sí, ¿esto qué tipo de ambiente crea para el después?
No sé si tanto para después, porque hay un recambio generacional que tampoco va a ser tan sencillo para Perú. Hay jugadores que ya sobrepasan los 30 años, te hablo de Advíncula, te hablo de Trauco, te hablo de Yotun, te hablo de, por ejemplo, Gianluca Lapadula mismo, Cristian Cueva ya pasa los 30 años. Hay muy buenos jugadores, pero no es un equipo en promedio tan joven. Y no aparecen grandes figuras por detrás que empujen. Y mientras tanto, permíteme decirte lo que le decía a Gerardo, a tu productor, que a mí me dio una muy buena impresión, más allá de sus ausencias obligadas, algunos nuevos jugadores que tiene Paraguay. Creo que esa costumbre de poner la pelota al piso, de circularla, de tener velocidad y paciencia para generar situaciones de gol, le va a venir muy bien, y creo que con una selección completa, Paraguay está en un proceso que puede ir en ascenso. Y bueno, el Fleiman, las dos caras, como se dice, ustedes haciendo un planteamiento donde jugar repechaje y nosotros fuera de toda posibilidad. ¿Qué más se dice con relación al partido de ayer, lo que significó la alegría peruana, Gareca en la continuidad del cargo con relación a lo que viene y las posibilidades del Mundial, ¿no? Bueno, con respecto a la continuidad de Gareca, él sigue, su contrato vence cuando Perú termine su participación. Si queda fuera del Mundial, termina el contrato de Gareca. Si no, termina después del Mundial. Yo firmaría a ciegas, clasifique o no clasifique Perú, firmaría a ciegas un nuevo contrato con Gareca. Lo que ha hecho con el fútbol peruano es realmente monumental. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto al repechaje, bueno, aguardamos las decisiones que se tomen. Se espera la recuperación de jugadores como Pedro Aquino, que juega en México y ha estado ausente por una lesión, como André Carrillo, que se lesionó ante Uruguay, pero me parece que Perú quedó en el lugar en el que correspondía que quede. Creo que es la quinta selección de Sudamérica en este momento, hoy. Inclusive tiene el mérito, sin tanto plantel, de haber dejado por detrás a Chile y a Colombia, que son selecciones que por plantilla me parece que tenían nombres de mayor cotización. Y después, bueno, en la afición peruana, este es un bálsamo que viene muy bien porque la situación política también es bastante complicada y esta es una alegría que el pueblo peruano necesitaba. ¿Puedo decir políticamente por lo que está pasando con el presidente de Perú? Sí, realmente es penoso, es una vergüenza internacional. Confrontar permanentemente a los peruanos entre sí, buscar permanentemente el conflicto, además una gestión sin ninguna transparencia, una gestión donde el Congreso de la República no ejerce su labor de contrapeso político, en fin, es un momento duro, pero por eso este triunfo de la selección viene muy bien, como para hacernos recordar a los peruanos que el deporte en todas partes nos rescata el sentido de pertenencia. Cuando hay quienes nos quieren dividir, aparece el fútbol para volverlos a unir. Finalmente, Eddie, con relación a un amistoso, probable o no, Paraguay-Perú, Perú-Paraguay, antes del repechaje, ¿tanto así se habló? No lo he escuchado yo, pero a mí sí me gustaría. Yo creo que Perú y Paraguay necesitan jugar, necesitan rodaje, necesitan competir. Y bueno, yo lo vería con muy buenos ojos. Pero la verdad que no lo sé. Más allá de eso, creo que ayer la selección paraguaya fue un rival mucho más que digno. Mientras el marcador era 1-0, te digo con toda franqueza que yo estaba angustiado. Hubo un error de Yotun que generó un remate al travesaño que pudo poner las cosas 1-1 y hubiese sido mucho más peligroso. Pero en general me parece, como te lo comenté hace unos días, Arturo, que la selección peruana venía mejor y tenía un mejor funcionamiento que Paraguay en esta versión que hace poco ha tomado Barros Esqueloto, pero que creo yo va por buen camino. Bueno, Eddie, seguiremos charlando. Congratulaciones, felicidades a ustedes, la oportunidad de una Copa del Mundo y Paraguay fuera. Un saludo, Eddie, gracias por tu tiempo. Un abrazo para ti, para todo tu equipo y para toda la afición paraguaya. Siempre es un placer y mucho cariño para todos. Gracias, muy amable. El colega de Friesman desde Perú. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido.
Cuidala tu vehículo, cargando en las estaciones de servicio el Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomer, respaldo total. Volver al cole es delicioso. Por tus compras a partir de 200.000 guaraníes en útiles escolares en Casa Grutter, te llevas de forma automática un vale de merienda en Grutmed. Promo válida hasta mañana en el local Defensores. Casa Grutter, donde piensan en vos, ahí es. ¿Cómo te va, Valeria? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy muy contenta de poder tener esta comunicación contigo porque le quiero contar buenas noticias a todos tus oyentes. ¿Cómo no? Desde Tupí, contanos, Valeria, con Valeria Jiménez contando la feria de Tupí, contanos. Estamos con la feria mensual en Tupí, como ya estabas mencionando, y tenemos muchísimos descuentos y beneficios exclusivos en nuestro salón de ventas. Así que hoy, que el día está nubladito, nosotros te queremos mimar en nuestro salón de ventas con un café, con una rica merienda, y queremos que vengas a disfrutar todos los descuentos que tenemos en estos 3 pisos de tienda, con estos más de 30 asesores comerciales que tenemos para que te asesoren, para que te guíen de la mejor manera y puedas realizar la compra de manera exitosa. Te cuento que tenemos descuentos en absolutamente todos nuestros productos. También esta feria mensual se vive en nuestra tienda web, así que si por ahí querés quedarte en tu casa a disfrutar de este fresquito, también lo podés hacer ingresando a www.tupi.com.py. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa porque tenemos cobertura nacional en envíos y además tenemos también una exclusiva zona pick-up. Vos realizás tu pedido y después de 2 horas ya puedes pasar a retirar de la zona pick-up totalmente señalizada, amplia, para que vos no te preocupes. Nosotros te introducimos el producto a tu vehículo y ya puedes ir rumbo a tu casa a disfrutar de tu producto nuevo de Tupí, por supuesto. Muchísimas gracias, Valeria Jiménez. Estamos hablando en Tupí, la gente sabe la gran feria y hay que aprovechar con Tupí. Chao, Valeria, gracias. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos, Valeria Jiménez de Tupí. Volvió Shell Asunción con la nueva estación ubicada en San Martín y Austria. Pasá a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Volví a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana y en un solo lugar. Agendate al 658-3000. Seguinos en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Un colega peruano no quiere Doha, ¿eh? Exactamente, No. sí, considero una desventaja, una injusticia en realidad. Para el porque- traslado de la logística, sí. Porque Tiene la su otra selección va a tener ahí argumento. a una Claro, distancia corta. a 2 horas. Pasa que también hay que considerar que el 7 de junio recién juegan Australia y Emiratos, en Qatar. Y el repechaje contra Perú es el 13 o 14 de junio, eso se va a definir próximamente. Hay poca Y de vuelta no creo lo que distancia. sea. No, ida y vuelta, creo que el calendario ya no da. Ahora, Es si para le jugar un dice solo Doha, partido. Doha, Y sí. La FIFA puede, Sí. puede dejar una sentencia de no estar de acuerdo, pero es muy difícil que te Y cambie. después el otro punto, el tema de la temperatura. Porque decía una contradicción mover el mundial hasta diciembre o noviembre-diciembre porque allí es más fresco Pero vos tenés y que jugar saber el en Australia repechaje. qué temperatura tienen los australianos. Si es Australia, tenés que saber qué temperatura tiene Emiratos Árabes, porque a lo mejor no tiene esa temperatura elevadísima. Ese fue el tema. Ese es el tema en cuestión. ¿Cómo sabemos en Australia qué temperatura ellos, con qué temperatura juegan? Y ellos tienen las mismas estaciones que nosotros de este lado. Y entonces no es así. El Australian Open, por ejemplo, el torneo de tenis se desarrolla en enero y tienen Verano. temperatura de verano 43 grados, Bueno, o sea entonces que como invierno acá. es, sí, como acá. Y hay que ver Emiratos Árabes. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Danas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza Ingeo. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 2 a 18 meses, encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold en media cancha. Esta es tu oportunidad. Se acabó la espera. Salen sí o sí el Dodge Charger, $10,000 y 100 premios en efectivo. 2.850 millones en premios, un Audi A4, 1.600 millones en el poderoso Peris NT Chevrolet. 3 grados en Emiratos Árabes, 18 grados en Australia.
No, yo el alcohol se respeta mucho a Eddie, pero no es tanto así. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperas? Para activar 150 megas por 100.000 guaraníes, pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil de usar y seca en un minuto. École Oigoité. Pedir en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vemaiflores.com. Regalamor, regala Vemaiflores. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SVGAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447 o visitanos en Mariscal López, esquina Pequeceré Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. 13 puntualmente, Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. ¿Cómo se llama que el tiró tan mal de Egipto arriba? Salah. Vos vas a tirar así el penal. Puede ser. Y vos, Denis. ¿Viste? Vio el penal como tiró. Si no diste, no, tenés que ver. Sí, la hizo volar. No, si no diste, no. ¿Vos ya viste? Ya vi. ¿Cuándo viste? Ayer. ¿Dónde tiró? Arriba del travesaño. Pero arriba luego. Sí. Arriba. Y la cara que tuve cuando abandonaba la cancha llorando. ¿Cómo? Sí. Tipo rugby. Sí, por ¿Qué encima deben comentar, Gustavito? muy por encima del palo. Muy por arriba. No, pero tirar ese penal si es acá. Te destrozan. Y justo él encima que es la estrella principal. Y Mané con su socio Liverpool. Mané convirtió bien al medio del arco un cañón. ¿Cómo dos estrellas se pueden equivocar? Una de ellas. Y le dejó fuera del Mundial. ¿Comparable con quién acá se hace eso acá en Paraguay? Que vos tires el penal y tires mal. Porque no es por abajo cerca del palo, como decía el recordado y querido Carlos Arce. Arriba. ¿Qué es lo que se le ocurre a usted? Falló el arco. No sé, asegurar el penal, chutar fuerte. ¿Cómo se levanta, no sé. ¿Y qué distancia se toma para pegarle? Hay que preguntar a los penaleros. Yo no. Le llenaron del láser también la cara. Sí, no, lleno del láser y después. Pero esa es la razón de Sigo. No, eso aparte. Mira que él cierra el ojo ahí. Después hace otra vez, cierra como el ojo y yo creo que quiere asegurar. Mira. Él le va sobre otra vez. Yo estaba viendo ayer de noche y visto el llanto de él cuando le acompañaban en el láser. Como que se desmayó, después se desmayó. No, pero la imagen que Roberto Baggio no tiró ahí, Gustavito. Roberto Baggio no tiró ahí. Buscampo, ¿sabe dónde tiró Roberto Baggio y dónde tira Varesi? Yo lo más cercano, así que tengo a Tony Sanabria en La Paz. ¿Sabe dónde tira el niño? No, hablamos, Tony Sanabria es verdurita delante de Roberto Baggio cuando malogra el penal con Italia. Bien arriba. O Varesi, que me disculpe nuestro compatriota. Roberto Baggio era el ídolo máximo arriba y Varesi era el líder. Este es el travesaño, mira Pancho, acá el travesaño, él tira acá, los dos tiran acá calcado. Decirle que venga más hacia acá porque más hacia allá yo no sé si pasa algo. No me vayan a hacer bullying, le estoy mostrando a los compañeros. Mira esto. Este es el travesaño, ¿verdad? Acá Baggio y acá Vizcata ahí. El disparo está en la acá. Y nosotros estábamos en el Mundial, como diría Andrés Riquelme, este cuerpito, en la misma línea. En el Mundial, cuando Brasil logra campeón. Arco... Y en el banco estaba el fenómeno, Ronaldo. Que para nosotros en la televisión era arco sur. Sí, hacia la derecha. Sí. Hacia la derecha. Y la pelota acá Varesi, le teníamos a Varesi acá. Y Roberto Baggio le dio la colita y cuando venían los italianos se desmayaban de emoción los colegas, era la locura. ¿Y dónde patea? Denis, acá. Los dos igual. Acá. ¿Y dónde patea Salah? ¿Salah? Sí. Acá.
Entonces vos decís, pero un ratito, podés tirar sobre el travesaño. Luis no entendió bien, señor. Está mirando atentamente, Luis. Sí, por ahora el oyente puede buscar en YouTube directo, están las imágenes. Parece que no entendés, Luis. Baggio y Baresi tiran acá. Mira, atendés la distancia. Ahí no había ese chinimbolo que le quema la cara. No había láser. El divino. Miren dónde le pega. Mira lo que, Después la ayuda viene en la tormenta. Perana, Gustavito. Mira lo que es, la emoción. ¿Atendés? A veces ya estoy implantado, insertado de otro partido. ¿Atendés? Mira dónde tira. Los perros. No me equivoqué, Víctor, ¿ah? Acá tengo. No me equivoqué. Dije exactamente dónde le pegó. Y ahora busca al otro. Ese ya es el festejo. Al palo contrario de Salah. Al otro lado, pero Salah tira acá, en línea ubicua. Entonces vos decís, Salah, ¿cómo se puede tirar así? Vos nunca tiraste penales. Chuté, pero muy poco chuté. ¿Y pero dónde tiraba? ¿Por abajo o por arriba? Por abajo. Le acostaba al arquero a un lado y chutaba al otro lado. ¿Y cómo hacer para acostarle al arquero primero? Y bueno, tenés que mirar al arquero. Y ¡pac! Le clava ahí. Poco chutaba, no sé, 2, 3 por ahí chuté penal. ¿Quién fue? ¿Y marcaste? Sí, claro. Mirá, Me extraña de vos que diga eso. Por favor. Mira Baggio. Eso se acuerda. Mira Baggio. Ahí está. Los dos calcados. Los dos ahí en el medio. Este es el travesaño. Ahí. Y este es acá. Y ayer se demoró uno, viste que no le acompañaron al terminar. Sí, que como que... Pobre tipo. Se sintió todo mal. Dejarle fuera de un... Se quedó sin aire. ¿Eh? Se quedó sin aire. Qué se sintió mal. terrible. Sí. Egipto estuvo en la última Copa del Mundo, no pasó primera etapa. Sí. ¿Quién tiene el manual de cómo se chuta un penal? En el grupo de Uruguay estuvo. La puta pena volvía a mandar a Aníbal Acuña. Aníbal, tiran por un penal fuerte cerca del palo. No hay ni un manual. Pero lo peor es tirar arriba. En Olimpia, ¿quién tiraba arriba? Y así. Nunca tiró abajo. De 10 penales, 9 tiró arriba. Y anotaba. ¿Enciso? No. ¿Suárez? ¿Vos? No. ¿Vos? ¿Silvio Suárez? No. ¿Vos? No sé. ¿Vos dudás si fue Suárez? Suárez chutaba arriba también. Suárez fue. Sí, Silvio. Llamarle para Silvio Suárez, querido Silvio. Tenía penal para Olimpia. Los perros ya sabían dónde iba a tirar. Arriba, al ángulo. No tiraba por abajo. Y anotaba. Sí, siempre. Pero así. Porque te podés equivocar más arriba que abajo. La puta. Pero todas las estrellas del fútbol mundial fallaron penales. Don Carlos Arce, un maestro, dice. ¿Vos no llegaste a conocer a Héctor Rivero, don Carlos Arce? ¿Me podés decir cuánto hablaste con él, Héctor Riveros? Voy a reventar a Héctor Rivero. Parecido a que está a mi izquierda. No, ¿por qué? Muy parecido a que está a mi izquierda. Somos casi la misma generación. Quiero saber cuántas veces. De Azole, mi sobrino Emilio García. Tío, solo hay penales mal ejecutados si patea en el diámetro de alcance del arquero, casi seguro te ataja. Para, Emilio, será. La bota, Emilio, para. Una cosa es patear y que el arquero no, dice palo izquierdo. Vos hablaste con él. Voy a reventar a Héctor. Te voy a reventar. Héctor. I can think of younger days. Esperan un poco, Gustavito, esperan un poco, Emilio. No decía Carlos Arce. ¿Vos sabés quién fue Carlos Arce? Sí, por lo que usted cuenta. No decía palo izquierdo Héctor Riveros. Fuerte y abajo, cerca del palo nomás. Él no decía a qué palo. Fuerte y abajo, cerca del palo. Es lo único que decía. No decía izquierdo. Hay hoy el maestro en ejecución de los penales, Ale Silva. No contesta Ale Silva, Héctor. Ella sale otra, Héctor. A la izquierda le cuesta mal al arquero. No, ese es bola. Te va a contestar Denny Caniza, Héctor Rivero. Está exagerando, Héctor, eso es bola. Escucha, Denny Caniza te dedica, Héctor Rivero. ¿Le podés repetir, Denis? Estás exagerando, Héctor, eso es bola. ¿Escuchaste? Está el penal. A ver, el penal mal pateado ese que no acierta luego el arco. Eliseo y Fran. Y después está el que te tapa bien el arquero. Eliseo y Fran, ¿vos lo viste jugar? No. ¿Vos? No. ¿Vos? No. ¿Vos? Eliseo y Fran, un gentleman, como se vestía, hecho sea de paso, ubicaba la pelota y tomaba una distancia de 1,5 metros, ¿no? ¡Pum! Anotaba. No tomaba mucha distancia.
formaba parte de su ser. ¿Se entendió? ¿Puedes explicarle, Arturo, a los de mi generación por qué no hay golazos de penal? No, el penal es solo, se ejecuta. ¿Cómo va a ser golazo de penal? No hay golazo de penal. No existe. Porque hay mucha gente que dice, qué golazo, y pateó un penal. Y de seguirle vos si vos estás de acuerdo. No. De penal es penal. ¿Qué vamos a hacer golazo? Eso que la pican y compañía. Claro, y me das la razón, dice Emilio. Pues fuerte abajo y al palo, y nunca se puede fallar cerca del palo. Y poner la pelota en el palo, lo ideal sería tirar fuerte cerca del palo. Hay arqueros que no llegan. Ortigosa creo que nunca falló. Silvio Suárez. Llévale pues a Silvio, mira el penal de Silvio. Mira. ¿Viste dónde tiró? No le interesa lo de arriba. Justo no pude ver la pelota porque es muy chica la imagen. ¿Sabe quién envía? César. No, es César. Cesarito Orrego. Emilio García. Bueno, seguimos. Ipucumaina. Tener la seguridad que Ovalemaco. Estamos hablando del penal ayer. Pablo Ceballos, otro experto. Pero una vergüenza, comandante. Todo el partido, los hinchas de Senegal apuntando con los láser jugadores de Egipto. Sí. Y el árbitro nada. Y en los penales, peor aún, mira, muestra Gustavo Saba. Esto se hizo acá. ¿Te acordás? Acá hubo. Sí, porque llegaban estos láseres, se vendían en el mercado. Y bueno, vamos a cambiar porque el tema no le interesa mucho. Ahora me envió el video. ¿Quién? Ahora César. No es César, Cesarito. Sí, no está 0971 sí, para recordar 108010 0971 108010 nuevo WhatsApp, sí. El nuevo WhatsApp. ¿Y qué vamos a hacer con el sábado dicho? No, cómo patear el penal, ¿a quién cómo le gusta? Y la gente, pero el golazo de penal o no hay golazo de penal. ¿Y qué va a dirigir el programa vos? No, digo. Ya te estoy diciendo la posición mía. No existe golazo de penal. Andás a un congreso. Andá a un congreso y decir en un congreso qué golazo de penal. Anda. Oye, puca, pan hereje. La Paraguaya Inmobiliaria SEA presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Terá, con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria SEA. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llegó cargado de ofertas Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos, a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebollal, así como la avenida Mariscal López, también es un territorio Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Dentro de su diámetro de alcance abrazo, dice Emilio García. ¿Vos entendiste, verdad? No. ¿Vos? Sí, tratando de interpretar, sí. Tratando de interpretar. Sí. Pasa que, así como dice Pancho, a veces el arquero hace los méritos para atajar el penal, pero si el ejecutante prácticamente patea a la altura que él puede alcanzar con facilidad con el brazo, es un error del pateador. Bueno. O sea, el arquero adivina, pero hasta ahí no hace mucho esfuerzo. ¿El láser tuvo incidencia en el penal de Salah, el egipcio? Puede ser. No, yo no creo. Yo no creo, ¿vos crees? Puede ser. No, ¿sí? ¿creo o no creo? Creo. ¿Cree? ¿Vos? Sí. Yo no. Yo no, ¿vos? No. ¿Vos? No. Silvio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va, Arturo?
¿Cómo anda? Excelente, dice, exacto, brillante, dice mi sobrino Emilio García, por Víctor. Gracias. Silvio. Señor. Debía decir quién es, pero ha gustadito, Silvio Suárez. Silvio, ¿cuántas veces tiraste penal? Ejecutaste un penal, perdón. Ejecutaste un disparo penal. Una cuantas veces, lo más importante que me recordé que la Copa Libertadores y la Supercopa, los penales más importantes. Y vos tenías el ángulo en la mente. El ángulo arriba. No, Arturo, no tan alto. Media altura, un poquito más alto ahí, pero más arriba ya no. Pero vos sabés cómo estaba el hinchado Olimpia cada vez que vos... Así está, cada vez que tiraba los penales, así. Hay uno ahora que estoy observando al ángulo travesaño y adentro arco norte, defensor del Chaco, una definición de penales. ¿Contra quién fue, niño? Es cierto que no logro identificar al rival porque justo estaba azul el arquero. Higuita ahora que veo. ¿Vos te acordás? Higuita sí. Al ángulo. ¿En qué año? Me va a pasar 90. Fue contra Atlético Nacional. ¿Ese no fue la final o fue acá la semifinal? Aquí. La semifinal, Arturo, acá en el estadio. Cuando se le gana a través del punto. Terminó 3-2 el partido. Sí, se ejecutan los penales. Así fue, cuando estaba terminando ya el partido, Luisito puso el segundo gol Olimpia y nos fuimos al penal. Semifinal de la Libertadores. Así, Arturo. ¿Cómo andás, Silvio? Bien, Arturo, gracias a Dios, bien, gracias a la familia espectacular, disfrutando los partidos de la Olimpia, lástima la selección, pero parece que mejoramos algo. Y bueno, Silvio, hablando de penal, ayer Salah, el egipcio, tiró línea oblicuo, alto, mal, horrible y afuera, y quedó fuera su selección. ¿Cómo es el penal, no? He visto, Arturo, a mí me sorprendió la forma que pateó por el tipo de nivel que siempre coloca un jugador técnicamente muy bueno, y me sorprendió haya pateado ese penal la forma que pateó, Arturo. Sí, a todo, muy alto y mal, Sí, he visto, Arturo, estaba viendo el partido, lindo partido. Y bueno, un saludo al aire, gracias por este tiempo, Silvio, éxito en lo que haces, saluda a la familia. Gracias, igual, un abrazo grande, gracias por llamarme. Gracias, Silvio Suárez. El Consejo de la División Intermedia informa que los dos partidos de la primera fecha tuvieron cambio de escenario. Ya pasamos nosotros, sí, señor, Oscar. Ya pasamos, Oscar. Sí, para repasar, el partido de Pastoreo ante Colegiales va a jugarse en el complejo María Auxiliadora, kilómetro 30 de la ciudad de Mingaguazú. Sí. Y Sportivo Iteño, que tenía que jugar en su cancha el domingo, finalmente no fue habilitado, va a jugar en el estadio Enrique Soler de Martín Ledesma en Capiatá. Muy bien. Esos son los cambios. Cancha de Martín Ledesma. Exactamente. Sí, señor. Husqvarna te acompaña con sus motosierras de malezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomercio de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sinufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. 26 de noviembre de 1990, cuando recordaba a Silvio Suárez, Cesarito Rego y Héctor Riveros apuntan la fecha. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000 o en redes sociales o ingresando a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía.
Los que saben de tecnología tienen que conocer el nuevo Galaxy S22 Ultra, un smartphone que rompe las reglas de lo épico, cámara con capacidad para hacer videos con mayor nitidez aunque sea de noche, un S Pen incorporado rápido y realista y un procesador poderoso. El Galaxy S22 Ultra ya llegó y puedes adquirirlo en Samsung House del Paseo La Galería o en tiendas autorizadas. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018 o ingresa a universidadlapaz.edu.com.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Acero y Fútbol Álamos, porque Cesvino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Ganar al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Aprovecha la promoción de crédito para vehículos usados de Comisipar con tasa del 15% a 48 meses sin gastos administrativos, seguro de vida, exento de IVA y con retorno cooperativo. Para más información ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. 1320. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. ¿Ha visto Copa Libertadores Sudamericana? Ahí va a poner el niño Jorge, va a informar a la audiencia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillana, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos de estrés que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control Feel Mike Feel. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger y renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebellala 1751, Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Vamos al pretendiente y vamos a los 5 candidatos de la intermedia. Arrancamos, Gustavito, y esto queda documentado. Si quieren la programación, la Deni Caniza colaborar con los equipos o tienen una idea. Sí, 2 minutos, pero que nos podemos olvidar de un equipo, señor. Hay unos cuantos nuevos. No, y esto le digo pues Dani Pancho para no olvidarnos de nadie, porque son cuántos equipos. 16 equipos. Equipos participantes, para tener en cuenta. 16, ¿verdad? Sí. 2 de mayo, 3 de febrero, Átila, Santaní, Fernando de la Mora, Guaraní de Trinidad, Independiente, Martín Ledesma, Pastoreo, River, Rubio Ñu, Iteño, Luqueño, Santaní, nombre de Víctor. San Lorenzo y Trinidense, o sea, están todos, creo que están todos, no olvidamos algunos. Sí, están los 16. Santaní, Luqueño, Martín Ledesma, Atirá, Pastoreo, Iteño, 2 de mayo, Trinidense, Fernando de la Mora, River, Rubio Ñu, ahí está, Rubio Ñu me olvidé, Rubio Ñu, River, Fernando de la Mora, 3 de febrero, Colegiales, Independiente, San Lorenzo y Guaraní de Trinidad. Eso mucho, pero honoren nomás, nadie gana nada, honoren. En este caso serían los 2 que ascienden, señor. ¿Y cómo hacemos entonces? Tiene que ser los 2 que ascienden. Entonces sacamos pretendientes, los 2 que ascienden nomás. Podemos dejar el tercero como una chance. Porque bueno, entonces hacemos tercero, 2 y primero. Sí, los primeros 3. Los primeros 3. Lo cual el 3 nos da como chance de que se puede meter entre los 2. No. No. Que sueñan nomás se creen que va a ganar. No. Yo no tienen por qué pagarse. No. Sueña. No hay problema. No tenemos todavía el rubro. Brillante, Carlos Petenquil. Arrancamos. Víctor Villalba, el tercero. El tercero, Víctor Villalba. Puesto número 3. 3 de febrero. ¿Dudas? Y sí, la verdad, pero... Deni Caniza. Puesto número 3. 2 de mayo. Pedro Juan Caballero. 2 de mayo. Es que cada uno hizo por su... Vos hiciste porque sos del norte, yo porque soy del este. Maldito, por favor. Claro yo que analizo sí, bien, equipo por equipo, jugador por jugador. Nada que ver. Está bien. Bueno. Vos, niño. Puesto número 3. San Lorenzo.
Pancho. Puesto número 3. Deportivo Santaní. Si ahora ascienden dos. Hay uno que va a estar al acecho. Ya volvemos. Cubiertas y cámaras para Moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas, empedrados y arena con su diseño K6309, te acompañan todos los terrenos. Con tu tarjeta de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000 Visión Banco más digitales más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guaya Coco. Toda la fiesta en un solo pack que rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guaya Coco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam de marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo ICA. En la ciudad de Santa Rita tenemos un nuevo espacio para vos y tu familia, 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles con servicios básicos disponibles. Contacta con nosotros al 443-600 o seguinos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años, su inversión más segura en la vida. En Super Espuma, sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al WhatsApp 0974-20-20-25. Con Super Espuma viví más despierto. Que van a ascender según ustedes, ¿verdad? Sí. No se pusieron no coincide el tercero. En ninguno de los casos. No. Bueno, comenzamos con el primer ascendido, si quieren, no hay problema. ¿Quién? Puesto número 2. Es un puesto pero sube igual. Está bien lo que hace Gustavito, el 2. River. Entonces, River, vos. Puesto número 2. Uruguaño. Vos, Jorge. Puesto número 2. Luqueño. Vos, Pancho. Puesto número 2. Deportivo San Lorenzo. ¿Coincidieron o no? No, ninguno. Ahora vamos al 1, ¿verdad? Puesto número 1. Que será ascenso y campeón, por ejemplo, para decirlo mejor. Niño. 3 de febrero. A la puta. 3 de febrero, chico. Sí. Para el niño vuelve a primera. Vuelve a primera. Y vos. Puesto número 1. Deportivo Luqueño. Vuelve a primera, chico. Y vos, Denis. Puesto número 1. Esportivo Luqueño. Vuelve a primera. Y vos, Pancho. Puesto número 1. Club Fernando de la Mora. Quiere decir que para Pancho, uno de los que asciende es Fernando de la Mora. Fernando de la Mora. ¿Para vos? Para mí... Los dos que ascienden para vos son Fernando de la Mora y San Lorenzo. Y San Lorenzo, ¿vos? Mi 3, así. 1, 3 de febrero. Luqueño y San Lorenzo como opción a que Luqueño pueda. y San Lorenzo, ¿vos? Luqueño y River. Luqueño y River. Luqueño, Ribeñú y el tercero 2 de mayo. Sí, pero los que ascienden directo para Directo. Luqueño Y Ruideño. Ruideño. Bueno, ahora vamos a pregunta y respuesta. ¿Cuánto sabe usted de fútbol? Comenzamos. ¿Quién es el técnico de Atirá? Víctor. Aplazado. No sé. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Quién es el técnico de Atirá, Denis Caniza? Se me nubló. Aplazado. No que se no sabe. ¿Vos, niño? No, Aplazado, vos, Pancho. No. ¿Y usted, Pino? El niño es panelista. ¡Demonios! El viernes nos ponemos muy... Pero las bolas contigo, Luis. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo más ofertas. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Ahora, ¿para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamag.com.py. Técnico del 3 de febrero. Esta saben, Pancho. Mauro Caballero. Brillante, ya volvemos. Desde ahora Piseta acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El técnico, cierto lo que dice Víctor, no dijimos, ¿verdad? No. Marcelo Filip. ¿Este estuvo en River? Sí, estuvo en River. El técnico de Atila. 3 de febrero ya dijo Pancho Mauro Caballero. Con seguridad va a responder Denis Caniza.
¿Quién es el técnico de Atlético Colegiales? De la De zona Independiente lo que yo sé. Bueno, y vos... Miguel Mendoza. De bobo. Ascendió. No, ascendió Mendoza, el que me acuerdo. Brillante. Seguir la campaña brillante, colegial. brillante. Mendoza. Me acuerdo de Mendoza. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Ah, vos estás viendo. Ah, cierto, sí. Técnico de River. Ovelar, Humberto Ovelar. Y yo, y si no te preguntaba vos. Pensé que era libre también. yo también Ah, pensé que era por libre. Humberto Ovelar. Ay, hijo de puta, baby, un baila ya puta. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en brazados suena fuerte y es Charty Beef. Pasa por uno de los 18 salones de venta de la cooperativa Charticer. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones? Una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Técnico de Luqueño, ayer le dije, Jorge. Sosú. Brillante. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario del lote hoy mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Técnico de Santaní, Pancho. No sé. Aplazado, niño. ¿Escobar? Aplazado, Víctor. No sé. Aplazado, Denis Caniza. No. Aplazado, el técnico de Santaní, Carlos Recalde. Psicólogo fantasma. Psiquiatra. Psiquiatría. Psiquiatría. Pechugón Ran 2022 5K Granja Avícola La Blanca sea por sus 55 años estará llevando a cabo la corrida Pechugón Ran 2022 el domingo 3 de abril desde las 7 horas en el Parque Guazú Metropolitano. El evento cuenta con la dirección técnica de Paraguay Maratón Club. Inscripciones abiertas en www.pmcpy.org. Pechugón Ran 2022. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Subellana Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Técnico del 2 de mayo, Denis Caniza. La puta. No tenés nada, no seas bola. Aplazado, disculpame, serás récoma, pero no seas bola. Ya tengo mi año neto de Denis Caniza, No seas bola. No, hay que ser bola de Nicaragua. Poco está mal de la cabeza. Víctor Villalba. No sé. Aplazado. Yo sí. Verá. Pancho. No sé. Aplazado. Niño Jorge. Ángel Martínez. Brillante. Por algo se llama la capital de la energía de Hernandarias. Bueno, mi amor. Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando Lemora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Cuando compras cables decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Para probar suerte, empezá con 200.000 guaraníes de regalo en bonos. Ingresá a Slot del Sol online, registrate, jugá con tu bono de regalo y convertirlo en dinero en efectivo. Slots del Sol online, ingresá, registrate, empezá a jugar y ganá. Jubilate desde los 55 años. Por tu afiliación tenés beneficios como unidad de terapia intensiva, ayuda solidaria, soluciones financieras, créditos y tarjetas de crédito. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Saludos a Luisito Rojas, que está en la sintonía. Hoy está el cumpleaños del padre, don Epifanio Rojas, carísimo. Don Epifanio, mucha felicidad, Epifanio Rojas, mucha felicidad. Epifanio Rojas, carísimo. Epifanio era técnico, jardinero, asistente de campo, kinesiólogo, operador físico en Temetere, todo era. Todo. La flauta. La verdad, don Jesús. Técnico de pastoreo, Pancho.
Aplazado. Niño Jorge. Iba a decir una macanada, mejor me callo. Aplazado. Yo solo sé que ese Joseph está ahí, pero El hermano El hermano Joseph. Helio Espino, la brillante, Víctor. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio, Celeste, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro telemático. Atención, hoy y mañana se llegaron los descuentos reales a Farmacias Catedral, hasta el 50% en cuidado de la salud, cuidado personal, perfumería, fragancias, vitaminas, suplementos y mucho más. Con todos los medios de pago y en todas nuestras sucursales. También puedes hacer tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Técnico de San Lorenzo, Denny Caniza. San Lorenzo. ¡Iván! Miguel Cristaldo. Brillante. ¡Un atrevido! Apostal, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostar.la. Apostar legal, apostar sin riesgo. La feria mensual de Tupí es única. Hasta mañana vas a encontrar descuentos y precios que solo Tupí puedes conseguir. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. La gente sabe. Excelente, Denny Caniza dijo. Gracias, Arturo. Técnicos, por favor, Miguel Cristaldo, las cosas como son. Técnico de Fernando El Amor a Víctor Villalba. Aplazado. Mario. ¿Eh? ¿Mario? ¿No es Mario? No. Reaplazado Víctor Villalba. ¡Demonios! Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 o 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. ¿Qué Mora dijiste? Pablo Caballero. Brillante. Ahora vamos con esto antes de la pausa con Luis. Técnico disteño, Francisco Pancho López. Aplazado, Víctor Villalba. No es Arrua. Aplazado, Jorge. Aifush. Brillante, Victoriano Aifush. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos o más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y SEA. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Adentro se enciende las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve. Es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPinega. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Técnico de Martín Ledesma, Denny Caniza. Romualdo Agüero. Brillante. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio el Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustibles. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Nuevo horario en GroupMed todos los días de 7 a 20 horas. Encontrados en calle La Victoria entre Nueva Asunción y Roberto Lepetit, detrás de Casa Cruter Defensores. Para más información de libre pick-up al 0981-200-999. Técnico de Guaraní Trinidad, Jorge, el niño Jorge. Braulio Armoa. Bien, che, ¿cómo se recuperaron? De Rubio Ñu, Víctor. Carlos Humberto Paredes. Ese sabía sí, señor. Volvió Shell Asunción con la nueva estación ubicada en San Martín y Austria. Pasa a llenar el tanque con su combustible más avanzado como Shell V-Power, el único combustible recomendado y desarrollado por Escudería Ferrari. Volví a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. Con Asismed consulta de manera segura con el CAL médico. Sin salir de tu casa podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas al 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Buenas tardes, comandante Arturo. ¿Se aplazaron todos los alumnos, comandante? No, si se está recuperando Antonino con todo. Técnico de Trinidense, Pancho. José Arrúa. Brillante. Y para cerrar, técnico independiente de Campo Grande, Denis. No. No sabe. No puede ser todo. Sí. Víctor. Mendoza puede ser. ¿Vos? Mendoza. Tienen que afirmar. Mendoza. ¿Vos? Oscar Mendoza. Ah, no, este está leyendo ahí. No. Sí, está leyendo. ¿Está pagado? No, ya agarró todo. No, Este va a ser porque aquí anunciamos, señor, que está Vargas como asistente. Claudio Vargas como asistente. Que estaban Rubén Maldonado. Acertaron. Pero vos estuviste viendo ahí. Sí, estaba mirando todo. Así es fácil, Pancho. Yo también había Copia Tini. No. ¿Vos? Profesor, aquí un compañerito tiene... Bueno, listo, aplazado. Ahora sí, se va ahora de espalda ahí al...
Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropas Cecilia, la cocina Dallas, electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza eligió. Barta, la mejor batería de grupos de alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gol de media cancha. Esta es tu oportunidad, se acabó la espera. Salen sí o sí el Dodge Charger, $10,000 y 100 premios en efectivo, 2.850 millones en premios. Un Audi A4, 1.600 millones en el poderoso Pedis NTH por Emoy. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000 guaraníes? Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos, es muy fácil de usar y seca en un minuto. École Oikoite. Pedilo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a su persona especial. Escribinos al 0984 324 633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vmay Flores. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía. Con las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671 447 DLS Motors S.A. Guairá Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juego de baño y griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Lar del Tuy, Camino Lucas, San Lorenzo, Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza. Hace 80 años en el CCPA y te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa en las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. Atención Capiatá, La Plata Empeños anuncia la apertura de su nuevo local en barrio Santa Catalina sobre Ruta 2, casi Sargento Maidana, ex kilómetro 18. La Plata Empeños, cada vez más cerca tuyo. Empeñá seguro, empeñá en La Plata. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. 1341. Hay prendas que cuentan historias, por eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. El otoño llegó cargado. Ofertas Electroban con la compra de tu somier de colchones Paraná. Te llevas de regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebollana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Motocultura Suscuerna, la herramienta ideal para la agricultura Suscuerna, el poder de la transformación. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta de arreglos de joyas, oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. En Bristol, aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. En redes sociales o ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Campeonato de Intermedia, ¿cuándo arranca? La intermedia el viernes, a las 4 de la tarde, Santaní Fernando de la Mora el primer partido, y a las 6:15 Luqueño River, ese día. ¿A qué hora? 4 de la tarde el primer partido entre Santaní Fernando de la Mora, y a las 6:15 Luqueño River. A la misma hora el partido de Cerro. Sí. No se tenía previsto en la parte previa de la programación, porque le termina opacando allí el partido a la intermedia. Pero va a ser así si todos los partidos en intermedia son televisados. Sí. Independientemente, eso le va a aparecer el otro encima.
Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana y el viernes vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Los que saben de tecnología tienen que conocer el nuevo Galaxy S22 Ultra, un smartphone que rompe las reglas de lo épico, cámara con capacidad de hacer videos con mayor nitidez aunque sea de noche, un S Pen incorporado rápido y realista y un procesador poderoso. El Galaxy S22 Ultra ya llegó y puedes adquirirlo en Samsung House del Paseo Galería o en tiendas autorizadas. El trabajo editado para la red monumental satelital del doctor Ariel Martínez, cumpleañero, ¿eh? Sí, 44 años. Doctor, si está escuchando la radio, que otro nomás te cuenta quién le dijo Valdir, la hinchada, que se tome la vacación y ese club casi muere de quebranto porque estaba parando recaudar. Y no fue nadie del estadio porque dijo Valdir que el público de Cerro tome sus vacaciones. Y ese club le tuvo una bronca a Valdir. ¿Y qué pasó, doctor Ariel Martínez, cuando se hizo las 3 ruedas corridas? ¿Qué fue el término que se usó, doctor Ariel Martínez? Decímela, doctor, que el cumpleañero, vicepresidente de Cerro. Darón con el árbitro del partido del martes. Sí, ese es el Petoca. Sí. Te digo esto por lo que tiene antecedentes de la pelota que no entró. Mamá querida. ¿Qué quiere decir mamá querida? No, acá no me asusté, Arturo. Pero sí, el Petoca asusta un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros cuando jugamos este tipo de partidos, lo último que queremos acordarnos es el árbitro. Lo último. Así que esperemos que sea un gran partido, que es un clásico, el clásico del fútbol paraguayo. Todos los ojos de Sudamérica van a estar puestos en ese partido con el departamento médico del club, tomando todos los recaudos inmediatos post lesión para que la cirugía se pueda hacer seguramente la semana que viene. ¿Te dijeron cuándo la cirugía, doctor? No, todavía. Seguramente entre hoy y mañana van a definir dónde, con quién. Todo eso está en definición, que están viendo todas las opciones. Y bueno, seguramente lo vamos a estar comunicando mañana, pasado. Y la semana que viene se estaría haciendo. Normalmente eso lleva 10, 15 días para que se realice la operación. Y Moreno Martí tiene al papá enfermo. ¿Cómo analizás esto al padre enfermo, doctor Ariel Martínez? Nosotros estábamos en conocimiento de la situación personal de Moreno, de Marcelo. Él ya nos había comentado en los primeros días que estuvo acá. Él está obviamente muy pendiente de eso. Todos nosotros lo acompañamos dentro de lo que podemos y estamos al tanto de ello y muy involucrados con eso que está viviendo él. Pero él es un gran profesional, grandísimo profesional. Estuvo ahora con selección, ya está volviendo al país. Ayer pudo jugar después de esa pequeña lesión que tuvo hoy hace 15 días, ¿verdad? Porque fue en la táctica pre-resistencia, que tuvo un golpe en el tendón de Aquiles y bueno, la buena noticia es que ayer pudo jugar sin mayores inconvenientes y creemos que ya va a estar a disposición del Chiqui y su cuerpo técnico el viernes y ni qué decir el martes. Carrascal, la parte contractual, doctor Ariel Martínez. Y nosotros comunicamos oficialmente a la América de Cali que vamos a hacer uso de la opción. Tenemos un acuerdo de pago con ellos y resta que en el transcurso de esta semana hagamos el primer pago para que eso empiece a tomar forma, porque es un acuerdo con unos pagos establecidos y el primer pago debe hacerse ahora. Los pagos van a ser de acá a junio, julio. Como vicepresidente, ¿se no puede decir por cuánto Cerro compra el pase? No, porque son términos confidenciales de los contratos, ¿verdad? Me puede poner en un aprieto. ¿Llama Sergio Díaz 2 años de contrato? Sí. Sergio tiene 2 años, mira, estamos muy contentos con él. Él sabe que es un proceso, él mucho tiempo no jugó. Él sabe que esta es su oportunidad. Él sabe que está en su casa. Tuvimos una larga conversación antes de que firme. La tuvo él también, obviamente, con Chiqui. Hablamos mucho con él y lo notamos realmente muy enfocado. Los primeros partidos nos mostró de lo que él es capaz. Después tuvo una pequeña lesión y ahora queda ratificar todo eso que mostró al inicio y que siga creciendo porque
el talento que tiene él él no tiene techo realmente y es todavía muy joven a pesar de todo lo que ya vivió, de todo el recorrido que tiene, y como hablamos siempre con él, es su oportunidad, es casi un nuevo comienzo y tiene la ventaja de que sea en su casa, así que yo creo que esta Copa es la gran oportunidad de él. 210.000 guaraníes, preferencia el clásico del martes. Es potestad del local, obviamente conforme a las normas de Conmebol, pero es potestad del local y bueno, está a cargo del equipo jurídico ahora hacer todos los análisis y eso se ajusta a ellos. Lo que nosotros y el público de Cerro puede quedar tranquilo, nosotros vamos a hacer todo para que esto sea justo y equitativo también en el partido de vuelta. Está también la posibilidad y sigue latente de que se firme un acuerdo y ya definir todo para que sea todo igual, ¿verdad? Así que durante las próximas horas la gente de la administración del club o la gente del departamento jurídico, el doctor Víctor Agüero, van a estar informando sobre ese tema. Lo que hubo la semana fue un planteamiento de Olimpia para dar más entradas en los dos partidos de visitantes. Nosotros el lunes, en sesión de comisión directiva de Cerro, se resolvió mantener el mismo régimen del torneo local, pero con la posibilidad de dar entradas al tope de lo que es la PNG, que son más o menos 1.650 entradas, y que Olimpia ahí respondió que esa misma cantidad de entradas podría dar en preferencia. Eso fue lo que de palabras se habló y lo que ahora estoy viendo en las promociones del Club Olimpia, de precio y todo eso todavía no se habló, ¿verdad? Y es porque está el club local, se puede o no hacer un acuerdo, ¿verdad? Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Doctor, hablando de la selección nacional, dice Jorge, nuestro compañero niño Jorge, dice técnico paraguayo, y dice tiene que celarse, le dijimos con Denny, con Víctor, pero el ratito tiene 4 años de contrato con Cerro. ¿Cómo ves eso? Una expresión de deseo de nuestro compañero. Mira, Chiqui tiene 4 años de contrato con nosotros, hasta creo que en el tercer mes recién. Nosotros queremos que Chiqui se quede mucho tiempo en Cerro, estamos no digo iniciando porque ya tenemos un tiempito trabajando juntos, pero sí en las primeras fases, digamos, de un gran proyecto que tenemos todos, ¿verdad? Que ya el año pasado, en enero en enero del año pasado empezó con el cambio de estatuto que se dio en Cerro, después fue ratificado eso en gran medida con los votos de los socios y todo este proyecto que lo venimos llevando con la cabeza en lo dirigencial de Juan José y en lo deportivo de Chiqui, y queremos que sea por muchos años. Yo dije hace como 1 año y medio y en ese momento algunos se reían, pero ahora tiene mucho sentido que Chiqui para nosotros tiene que ser el Ferguson de Cerro, tiene que quedarse muchísimo tiempo en el club porque es alguien del club, porque es alguien de las entrañas del club, que conoce demasiado y que hoy como nunca tiene todas las herramientas para ese proceso que lo estamos llevando adelante. ¿Qué tiene tanto a favor Chiqui? Que conoce el club como pocos, que es de las entrañas del club, que tiene mucha gente con él que comparte eso, y a todo lo excelente profesional que es él y su cuerpo técnico le suman que son cerristas. ¿Influye mucho? Muchísimo porque le dan esa cierta de pasión que es muy necesaria en el fútbol. Uno puede ser un grandísimo profesional, pero sin esa pasión, sin ese compromiso, por sobre todas las cosas, es muy difícil y ellos tienen ese compromiso con el club y lo muestran en el día a día y bueno, con el nuevo estatuto, con el nuevo contrato de él, donde digamos es una dirección deportiva prácticamente de todo lo que hace al fútbol, tenemos muchos proyectos a corto, mediano y largo plazo y estamos recién en esa primera fase, así que creemos y queremos que Chiqui y su equipo continúe por mucho tiempo y que esto vaya enriqueciéndose cada vez más. Y aparte la selección tiene un cuerpo técnico con pocos meses de trabajo y seguramente irán evaluando su desempeño en esto que terminó ahora, no de la mejor forma lastimosamente, y en lo que de acá a fin de año se tenga. ¿Petengil es candidato a la presidencia? ¿Lo va a proponer Cerro a la presidencia de la APF? El ingeniero Petengil creo que fue muy claro, dijo que él se candidataba
y hubiesen sido inmediatamente como se planteó aquella vez en la asamblea, pero con la decisión del comité ejecutivo de que se cumplan todo lo establecido estatutariamente, falta mucho y él lo irá evaluando. Es primero una decisión personal de él y obviamente un presidente del club, alguien tan importante en el club, seguro va a tener el apoyo nuestro si es que él así lo decide. ¿Cómo llega esto a vos? Sin duda, el capital más importante que tiene el club es su gente y su gente, nuestra gente, todos nosotros somos demasiado importantes en mantener estos procesos que se vienen, en lograr resultados y a partir de ahora más que nunca va a ser importante mantener este aliento, este acompañamiento que están demostrando en estos primeros partidos y que en los partidos de Copa el acompañamiento sea espectacular como se viene dando recién. Si uno va a las estadísticas, esto nos lleva a tiempos muy lejanos, ¿verdad? Yo ni siquiera me acuerdo de haberlo vivido, pero de lo que vemos y lo conversamos siempre con Blas y con el profe Chiqui, esta cantidad de gente en las primeras fechas como tuvimos nos lleva a campañas como la del 87, creo que fue de las últimas veces que se vio estadios llenos, casi llenos desde las primeras fechas. 12.000 a 17.000 era promedio de Cerro, con Valdir Espinosa. Así mismo, y bueno, y ahora de local creo que estamos por 17.000 más o menos en los cuatro partidos que tuvimos, y sería importante ir subiendo cada vez más ese promedio porque se viene una seguidilla de partidos que son definitorios para este semestre. Tenemos dos objetivos claros que son ganar el campeonato local y clasificar en la Copa Internacional. Oye, ¿sabes cuando dijo que la hinchada de Cerro puede tomarse sus vacaciones? ¿Contra quién fue? No. Valdir, ¿qué dijo? Valdir dijo al aire. Y el oponente... ¿El 87? El oponente de turno dijo, queríamos recaudar, y ahora Valdir dice, la hinchada puede tomarse sus vacaciones. Yo era muy chico. Hoy es mi cumpleaños, Arturo, no me felicitaste. Felicidades, doctor Liliana Martínez. ¿Cuántos años cumplís? 44. Muchas felicidades. Liliana Martínez, ¿qué edad tenía en el 87, doctor? Y tenía 9 años. Bueno, después te voy a contar contra quién lo que pasó. Y como está hablando la hinchada de Cerro, y hay 1.700, 1.600 lugares en preferencia, ¿cómo hace Cerro, toma esa entrada y cómo distribuye para el Clásico? Lo que te puedo adelantar es que nuestros socios van a tener siempre la prioridad, ¿verdad? Queremos que el número, y estamos seguros que así va a ser, vamos obviamente a llenar esa capacidad que nos den, y yo estoy seguro en el número que sea la hinchada de Cerro siempre se hace sentir, ¿verdad? Hemos tenido clásicos de visitantes con menor cantidad inclusive y la hinchada de Cerro se hacía sentir enormemente, así que por ese lado nosotros estamos tranquilos, sabemos que el hincha de Cerro va a acompañar y que se va a hacer sentir, así que queremos más que nada que sigamos por esta senda, porque como estamos recordando, ¿verdad?, después de muchísimos años se ve en el fútbol paraguayo un acompañamiento de esta magnitud en el campeonato local, y estamos seguros que en la Copa también va a ser así o inclusive más. ¿Vos sabés cuando Cerro fue campeón en el 87 qué pasó económicamente con los demás? ¿Con los demás? ¿No te contaron? No. Lo que sí recuerdo es que ganamos las tres rondas y la liguilla ya perdimos. ¿Y qué pasó ahí con la liguilla? ¿Qué ocurrió en la liguilla? ¿Qué ocurrió en la liguilla? Y ya no jugó Cerro porque se había salido campeón y jugaron en el estadio vacío el resto. ¿Y qué pasó en la divisional antes en la Junta de la Liga cuando se dijo? No, yo estaba en tercer grado, tú no querías ver lo que pasaba en la divisional. ¿Y no querés que yo te diga? Contame, te digo. No, te van a contar otros te van a contar en su debido tiempo, doctor. Cuando me atienda el teléfono te voy a contar. Siempre está haciendo. Voy a tener en consideración que a pesar de que no me felicitaste, igual te atendió. Pero no sabía que te pusimos con Gustavito la mucha que lo cumpla feliz. Estaban reunidos los dirigentes de la APF
y se programó a 3 ruedas corridas. Sí, ganamos la fe. ¿Y sabés lo que pasó, verdad? ¿Cómo fue lo previo? No, contame, Arturo. Y vamos a dejar esa oportunidad. Que lo pase bien, doctor. Gracias por tu tiempo. Y contame. Y que te cuenten 8, doctor. 8 te van a contar. ¿A quién le atendé el teléfono? Chao, doctor. Felicidades. Un abrazo, Arturo, y esperamos contar con el público cesista, como dijimos el viernes, en la olla contra 12, un partido importantísimo para seguir ahí arriba. Y bueno, a partir del martes empieza el desafío de la Copa y estamos seguros que el público necesita acompañar en gran medida en los 6 partidos, porque el sorteo realmente fue bastante bueno en el sentido de desplazamiento, en el sentido económico y todo lo que eso puede generar. Así que estamos muy contentos y esperemos que esta seguidilla de partidos sea lo más positivo posible para Cerro. Y cuando dijo Valdir que el público de Cerro se tome sus vacaciones, ¿con quién iba a enfrentar Cerro en el 87 que llenaban los estadios? ¿A quién le perjudicó lo que dijo? Y contame, Arturo. Felicidades, doctor, que pase bien. Chao, Arturo. Chao, doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Cerro. Se no soy cerrista, ¿para qué carajo vive? Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos